Upcast, que no te lo cuenten. Escúchalo. Con la baja de Adam Yates parece que solo hay un hombre que puede evitar que esto sea un paseo militar en el Giro de Italia para Jonas Vingegaard. Ese es Pellizzari. ¿Hasta dónde va a llegar el italiano? Escapa, la tienda líder de ciclismo en España. Bienvenidos a Escapa Podcast, tu podcast de ciclismo. Presenta Joan Prats. ¿Qué tal? Muy buenas, ¿cómo estáis? Bienvenidos una semana más a Escapa Podcast en día de descanso en el Giro de Italia. Por lo tanto, toca programa de lunes, toca programa largo, toca analizar todo lo que está sucediendo en la Corsa Rosa con tantas bajas y con ese Jonas Vingegaard que si ya era favorito después de las bajas en el UAE, lo es todavía más. Vamos a ver si hay alguna sorpresa. El Giro siempre da sorpresas y la tercera semana es cuando se decide absolutamente todo. La carrera acaba de empezar. Justo ahora empieza lo bueno, pero es verdad que hay que analizar muchísimas cosas. Lo vamos a hacer, como siempre, una semana más en Escapa Podcast. Vamos a hablar de la victoria en la Vuelta también de Paula Blasi en la parte final, con una llamada especial también para analizarlo absolutamente todo. Como siempre, Escapa Podcast de bolsillo, largo, interesante, con muchísimas cosas que aportar y analizar en este momento precioso de la temporada. No me enrollo más, empezamos. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios, y Segurobici.es, el mejor seguro para ciclistas para que siempre vayas tranquilo y cubierto en tus salidas. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Totemi es la mejor aliada para vosotros, los ciclistas. Para mí también, conscientes de que este deporte nuestro no es barato, precisamente, han creado una combinación de app, tienda imbatible. Todas tus actividades en Strava o Garmin te dan Temis, su moneda virtual. Luego vas a la tienda y los canjeas por descuentos de hasta el 100%. Mola, ¿no? Bueno, yo estoy enamorado, la verdad. Además, si eres de los que entrena muchísimo, como yo, y muchos de vosotros entrenáis mucho, que sabemos que estáis todo el día ahí dándole, te recomendamos su versión premium. Por 3 euros al mes te llevas el doble de Temis. Puedes ahorrar más de 700 euros al año. Y para empezar bien la colaboración, sorteazo de los grandes. Si haces la misión Podcast Escapa en Totemi, tenéis que entrar ahí, la buscáis, misión Podcast Escapa en Totemi, antes del 15 de mayo, puedes llevarte unas gafas Oakley BXTR. Son espectaculares. Y atención, porque solo tenéis que hacer esa misión dentro de Totemi Podcast Escapa. Gafas Oakley BXTR. A mí me encantan. Cuantas más veces hagáis la misión, más opciones tenéis de llevaros estas gafas espectaculares. Pues ya lo sabes. Y ahora tenéis un mes premium en Totemi con el código ESCAPA. Un mes premium en Totemi solo poniendo el código ESCAPA. Está activo hasta el 31 de mayo. Ya sabéis, código ESCAPA en Totemi. Esta semana, ¿en ascenso y en descenso? El ascenso se lo vamos a dar a las victorias francesas en los últimos años y la diferencia que hay y lo bien que va Francia en este sentido a 11 de mayo, día que estamos grabando este podcast. En 2026, con las 2 victorias de Paul Muñer en el Giro de Italia, la última ayer, en ese fantástico sprint del francés del Soudal, lleva 14. El año pasado Francia consiguió 16 y fue el mejor año desde 2018. En 2024 consiguió 12, en 2023 10, en 2022 14. Las mismas que lleva ahora, 11 en el 21, 8 en el 20, 15 en el 19 y como decíamos, en el 18, 19 victorias. Fue el mejor año de los últimos, ¿no? Todo apunta a que Francia va a superar sin duda esas 19 victorias del 2018 y como venimos apuntando, se está convirtiendo en uno de los países dominadores del ciclismo actual. Y el descenso es para Mikel Landa, al que echamos mucho de menos en este Giro de Italia y que de momento parece que no quiere marcar plazos porque sabe que en lesiones como la que padece actualmente el calendario manda muy poco y el cuerpo lo decide absolutamente todo. El corredor alavés, que tuvo que retirarse, recordad, de la Itzulia tras sufrir un accidente, continúa pendiente de la evolución de su lesión pélvica delicada, que, según avanzaba Nacho Lavarga en Marca esta pasada semana, amenaza su presencia en el próximo Tour de Francia.
Landa arrastra una fisura en el sacro y sobre todo una fractura en la rama isquiopubiana, una zona especialmente sensible por su cercanía al isquion y por la inserción de músculos clave como el aductor y el isquiotibial. Es una lesión incómoda para cualquier deportista, pero todavía más para un ciclista condenado a convivir con esa zona en cada pedalada. Por lo tanto, esa inflamación interna que es ahora mismo el principal obstáculo de su recuperación y la razón por la que resulta difícil poner fecha concreta para su regreso. De momento no está pudiendo entrenar y el Tour claramente está en duda. Una baja importante para el Soudal y una pena auténtica para Mikel Landa. No parecía una lesión tan grave, no parecía que le iba a traer tantos problemas, pero finalmente está siendo así y solamente toca desde aquí desearle lo mejor y una pronta recuperación. Esta semana da el hachazo. Bueno, pues el hachazo lo quiere dar el Visma, que se sigue moviendo en el mercado de cara a la próxima temporada. Venimos hablando muchísimo de esto en los últimos programas, de posibles fichajes, de posibles movimientos de cara a la próxima temporada. Según HLN, se avecina un gran acuerdo entre Jake Hindley, ahora mismo gregario de lujo de Pellizzari, doble liderazgo para algunos en Red Bull. Vamos a ver cómo lo acaban de gestionar en equipo. Jake Hindley, ganador ya de un Giro de Italia, pero parece que la próxima temporada podría ser gregario de lujo, en todo caso, o líder del equipo también, de Vingegaard, de Visma, porque según HLN se le ve como reemplazo total de Simon Yates, retirado esta temporada por sorpresa dentro del propio equipo, y están manteniendo conversaciones muy avanzadas para que el australiano de Red Bull se vaya a Visma la próxima temporada. Va a ser un verano el próximo que se avecinan curvas, se avecinan fichajes en todas las facetas, equipos con presupuesto. Creo que va a ser uno de los mercados más movidos de los últimos años. ¿Todo el día chupando rueda? Este es tu podcast, Escapa Podcast. Hola, soy Juan Ayuso y yo también escucho Bici Escapa Podcast. Chao, chao. Porque te gusta mirar la vida encima de una bicicleta, te mereces la bici de tus sueños al mejor precio. Escapa, un mundo de bicicletas. Hazte con todo tipo de bicis, accesorios, rodillos, vestuario, el mejor servicio y atención siempre con los mejores profesionales, las mejores marcas y los mejores accesorios en nuestras tiendas en Sabadell, Girona, Barcelona, Madrid, Tarragona y Castelló, y también en biciescapa.com, con servicio de entrega en 24-48 horas. La mayor exposición de bicicletas eléctricas del mercado, más de 1000 bicicletas en stock, un mundo de bicicletas en Escapa. Globero, amateur o profesional, todos en grupeta en Escapa Podcast. El kilómetro seguro con segurobici.es. Vamos con una situación muy de ciclista de domingo. Sales pronto, haces una ruta larga, te metes por una carretera secundaria preciosa, de esas sin tráfico, con buen asfalto y vistas increíbles, vas solo, llevas ya 75 kilómetros, te quedan 30 para volver a casa y de repente, ¡pam!, pinchazo. Hasta aquí normal. El problema llega cuando abres la bolsa del sillín y ves que la cámara que llevas está pinchada, el CO2 no funciona o la cubierta tiene un corte lateral que no hay manera de reparar. Estás lejos, no hay un bar cerca, no pasa nadie conocido y empiezas con la pregunta que nadie quiere hacerse. ¿Y ahora cómo vuelvo? El consejo práctico es claro. Antes de salir, revisa siempre que llevas cámara, desmontables, bomba o CO2, algo de dinero, móvil con batería y ubicación compartida si vas solo. Pero también hay otra parte que muchas veces olvidamos: saber qué asistencia tienes si la bici queda inutilizada. Porque una avería no es una tragedia, pero puede convertirse en un problema si no tienes plan B. Y ahí es donde tiene sentido conocer opciones como la de segurobici.es, pensadas para ciclistas que quieren salir tranquilos sabiendo que, si una ruta se complica, no se quedan tirados. Segurobici.es. Protege tus salidas, protege tu bicicleta, protege tu tranquilidad. Bueno, pues vamos a repasar noticias como siempre hacemos en este bloque, como digo, en pleno Giro de Italia, por lo tanto toca repasar un poquito lo que sucedió ayer también y hablar de lo que está por venir. Ya sabéis, ayer íbamos a hacer programa, pero bueno, al final pensamos, hombre, si vamos a hacer el programa del lunes ya,
¿no? En la jornada de descanso, pues realmente pues no tiene mucho sentido que los domingos no hagamos etapa del Giro de Italia, pero ya sabéis que después de cada etapa hacemos siempre el resumen rápido, o dentro de lo posible rápido, porque siempre suceden cosas, ¿no? Y estamos encantados, aquí con vosotros. Bueno, Giro de Italia ayer, victoria de nuevo para Paul Moñer, por delante de Jonathan Milan y de Groenewegen, que reconocía que quería ganar. Segunda victoria, como decíamos al principio, para Moñer, que está en un estado de gracia brutal. También Milan se le ve fuerte, va a estar muy bonita la lucha entre los dos, entre los sprinters en este Giro de Italia. Jornada de descanso hoy, como decíamos antes, y a partir de aquí, ¿qué nos espera? Bueno, ¿qué nos espera en el Giro esta semana? Es una semana interesante que empieza con esta etapa número 4 entre Catanzaro y Cosenza, una etapa de 138 kilómetros, una etapa a priori, yo diría que, bueno, podría ser que la escapada tuviera una oportunidad, porque es verdad que hay un puerto de segunda, el Coggio Tuno, a mitad de carrera, y que eso podría propiciar, ¿no? En un momento determinado, pues que lo que es el control de la fuga pues realmente pudiera llegar, pero bueno, yo creo que va a ser otra vez una llegada, tengo la sensación, ¿no? Al sprint, porque tampoco hay tantas. O sea, es una etapa corta, muy rápida. Es verdad que esa larga subida intermedia, no demasiado exigente, puede generar dudas, pero bueno, yo insisto que creo que los sprinters se van a hacer fuertes en esta etapa del martes. La etapa del miércoles ya es una etapa diferente, es una etapa ya mucho más de media, no diremos de media altísima montaña, pero sí que es verdad que tiene ya más altos y bajos, entre Praia Mare y Potenza. Es una etapa interesante, muy sinuosa. Yo creo que esta sí que va a ser la primera fuga del Giro de Italia, entre las regiones de Calabria y de Basilicata. En la parte inicial se entra en el terreno ascendente en la zona del Parque del Polino, pero sin pendientes importantes. Se recorre después el Valle de Sini en predominante descenso, con diversos toboganes, especialmente en los núcleos urbanos, y después de Francavilla in Sini la etapa se desplaza al Valle del Río Agri para alcanzar Villano, donde se afronta la subida más dura de las primeras etapas del Giro. Es la montaña grande di Villano, que son 6 kilómetros con una máxima del 15%. Por lo tanto, los últimos kilómetros se caracterizan en primer lugar por la subida al centro de Potenza y a continuación por el descenso que conduce al último kilómetro. Todo el terreno es en ligera subida del 2 al 5%. Por lo tanto, insisto que la etapa del miércoles yo creo que va a ser importante. Me da la sensación que incluso alguien de la general podría llegarse a mover, viendo el perfil de la carrera, en ese puerto de segunda que se corona a 154 kilómetros. En el kilómetro 174 está el kilómetro Red Bull, prácticamente a continuación. Por lo tanto, un movimiento en esa subida le puede hacer a alguien también picar segundos. Puede dejar juego para la estrategia. El descenso hasta Potenza con la parte final. Bueno, yo creo que la del miércoles va a ser una etapa muy, muy bonita y que apetece ver. La del jueves es una etapa para el sprint, para sprinters, con final en Nápoles, y después ya nos vamos a centrar en la etapa del viernes con ese final en el Blockhouse, que sin duda va a ser la primera prueba de fuego grande de este Giro de Italia. Es un puerto clásico de los últimos tiempos en el Giro, ya sabéis, es un puerto de primera de 13 kilómetros al 8,4%, con máximas del 14%, y sobre todo sus últimos prácticamente 9 kilómetros no bajan en ningún momento del 8%, prácticamente, y en la parte final el último kilómetro es al 6,6%, pero el resto no baja del 8%, y realmente es un puerto duro, es una etapa, es verdad, prácticamente monopuerto en ese sentido, porque hay un puerto de segunda que se sube previamente, que son 6 kilómetros, pero realmente es un segunda tranquilo, que no va a romper demasiado las piernas, y todo se va a decidir en el Blockhouse. Yo creo que Visma va a tirar muchísimo. Eso el viernes, y con la carrera muy ya yo creo que todos los favoritos y las piernas de los hombres de la general ya estarán definidos, ¿no? Si no pasa nada, y a nivel de desgracias esperemos que los días previos no pase nada, pues lo digo más que nada por la etapa previa, la del jueves, que yo creo que es un poco también de estas que puede tener muchas trampas en forma de caídas, etcétera. Pero la etapa después del sábado es una etapa también bonita, una etapa entre Chieti y Ferno, y etapa en dos partes. Un primer tramo por el mar Adriático, llano, por carreteras anchas, fundamentalmente rectilíneas. Segunda parte en el interior de la provincia de Fermo,
con una sucesión de toboganes y diversos muros que se cubrirán principalmente en los kilómetros finales. Después de Cupra Marítima, la carrera se dirige hacia el interior y corona el primer puerto en Montefiore del Aso, antes de un segundo ascenso puntuable a Monte Rubiano. Se alcanza así por primera vez Fermo, donde se afronta el muro de Via Cardarelli, antes de llegar a la zona adriática para superar esa subida de Capodarno. Todo subidas cortas, últimos kilómetros prácticamente subida, el Reputulo, que se desemboca en el casco urbano de Fermo, pendientes de hasta el 22%. Es una etapa, yo creo que va a tener también un final movido, y creo que una fuga podría llegar, pero creo que también en la general va a haber movimientos el sábado. Y después el domingo, la carrera del domingo, que es una etapa también chula de ver, con ese final en Corno al Scale, que es un puerto de primera, parecido a lo del Blockhouse, o sea, yo creo que este incluso es más monopuerto. Se va a decidir todo al final. Etapa, bueno, recorrido es enteramente llano desde la salida hasta Sila, aunque después de Sasso Marconi comienza ligeramente a subir en un falso llano junto a la histórica línea ferroviaria de Porretana. En Sila comienza la primera subida ya fuerte, y después los últimos 12 kilómetros todo en subida por carretera de montaña con numerosas curvas, algunas curvas muy cerradas. En los últimos 3 kilómetros la pendiente se mantiene por encima del 10%, por lo tanto habrá que estar atento el domingo a esa subida hasta el 15% en alguna pendiente. Yo creo que va a ser, bueno, un viernes que va a definir, un sábado que yo creo que va a permitir algún movimiento explosivo también en la general, y el domingo, que es otra etapa sin duda para escaladores. Creo que puede llegar alguna fuga entre medio, sobre todo en la etapa del sábado, posiblemente. Pero bueno, lo que yo creo a día de hoy es que, tal y como están las cosas, con las sensaciones que tenemos, es que la carrera, el fin de semana, el domingo, si Vingegaard mantiene ese nivel antes de la jornada de descanso del próximo lunes, seamos conscientes que si no hay ninguna desgracia y está al nivel que ha demostrado hasta ahora y con la diferencia de sus rivales, el domingo puede tener Vingegaard una ventaja importante en el Giro de Italia. Yo creo que el nombre es, sin duda, Pellizzari. El mismo Vingegaard ha dicho que lo ve muy fuerte, pero también es verdad que Pellizzari va a tener que dar un paso al frente en su carrera deportiva muy importante que hasta ahora no ha podido dar, ¿no? El otro nombre puede ser Bernal, Arensman, Félix Gall, Enric Mas, ¿no? Vamos a ver qué tal evolucionan todos estos ciclistas. Jay Hindley, ¿no? Con la doble baza también. Ben O'Connor. Y a partir de aquí se me agotan los nombres, sinceramente, que puedan estar ahí, ¿no? Ahora, la lucha por el segundo puesto, el tercero, si Vingegaard demuestra esa superioridad que venía apuntando, va a ser interesante. Porque, por ejemplo, Derek G, que está muy tocado, ahora hablaremos de él, era uno de los nombres que parecía que iba a estar ahí y que, insisto, vamos a ver qué tal se recupera de esa lesión. O Alessandro Pinarello, ¿no? Vamos a ver si se va metiendo en carrera también y va a más. Y quiero ver UAE cómo desarrolla la carrera. Se han quedado sin 3 hombres importantes, ahora hablaremos también de ello, pero es cierto que, bueno, Machín, que siempre tiene una muy buena visión como director de equipo, dice, bueno, quizás es una muy buena oportunidad ahora para ver a Jan Christen y compañía, a ver qué tal se desarrollan, ¿no? Y yo os lo dije el otro día, quizás es el momento de que te un paso al frente en la alta montaña, como se ha apuntado muchas veces. De momento la general es para Silva, el uruguayo, que no se lo cree el hombre, que va a volver a vestir la maglia rosa en la salida de mañana, y que está el hombre contentísimo, con 4 segundos sobre Florian Stork, y Egan Bernal, que gracias a las bonificaciones del kilómetro Red Bull, pues está ahí muy bien colocado en la general, con su compañero Arensman a 6 segundos, junto con Giulio Ciccone y Jan Christen, que es el primero de esa lista interminable de ciclistas a 10 segundos. Por puntos, el líder es Paul Muñer, con 105,64 para Jonathan Milan. La montaña sigue siendo para Diego Pablo Sevilla. El mejor joven es Silva, con Christen a 10 segundos. El mejor equipo ahora es Astana, en un grupito que están todos igualados ahí. Astana, Tudor, 1X, Movistar, Red Bull y EF. A partir de mañana esta clasificación por equipos se vaya a definir entre todos estos equipos, pero Movistar está ahí en el grupo cabecero, cosa que sin duda celebro. Bueno, Marc Soler, Jay Vine y Adam Yates. Adam Yates, que ayer ya nos salió, lo comentamos un poquito el otro día en la etapa del sábado, ¿no? En el podcast, que realmente la sensación que teníamos es que estaba francamente tocado Jay Vine. Y parece que al día siguiente estaba mareado por la contusión. Recordemos esa imagen que hemos visto todos, ¿no? De que tenía sangre en la cabeza por el barro. Bueno, Marc Soler tiene una fractura pélvica, o sea, ojito también,
porque es una lesión importante. Yo creo que el Tour peligra para el bueno de Marc Soler y realmente es una pena absoluta, ¿no? El equipo UAE que se ha visto, como digo, muy afectado por esta etapa que desencadenó en una caída tremenda y que hace, pues evidentemente, pues que estén muy tocados. De ayer, del sprint, Dylan Groenewegen decía que estaba triste, que quería ganar. De verdad es que los Rockets están ahí luchando con su posición, con su sprinter, con Groenewegen, que parece que está en un buen estado de forma. Él decía que tenía velocidad, que lanzó quizá demasiado tarde, pero yo creo que ese tercer lugar le va a dar esperanzas para llevarse un buen sprint. No sé si en la etapa del jueves quizá vuelve a ser una muy buena oportunidad para él por el estilo de etapa. Paul Moñer decía que celebraba y luego pensaba, no estoy seguro de que haya ganado, y es que es verdad que fue muy justito con Jonathan Milan. El problema de Jonathan Milan quizá ayer, problema entre comillas, ¿no? Porque nunca es fácil y hay que estar en sus piernas, siempre lo decimos, ¿no? Es que quizá lanzó un poquito lejos. Es verdad que es un sprinter muy explosivo y que tiene una capacidad, o una gran capacidad, ¿no? Diremos, vamos a expresarlo mejor, ¿no? Para romper la carrera, el sprint, ¿no? Desde bastante lejos, a diferencia de otros ciclistas, pero es verdad que quizás se pasó, ¿no? En esta ocasión. Hablando de lesiones, Derek G, que continúa ahí intentando a ver si se recupera. Ayer hablaba después de la etapa, le decían, ¿cómo estás? Y dice, muy golpeado. Pero quizás no tan mal como pensaba. No tan mal si miras cómo terminaron algunos otros compañeros. Bastante afortunado, decía él en su caso. Dice, la cadera está bastante mal, un poco la espalda, pero al final simplemente pegué muy fuerte. La verdad, no me fui con demasiadas quemaduras de asfalto ni nada, solo moratones. Bueno, recordemos que Derek G es la baza del Lidl, que, como ya hemos explicado, va con Ciccone también a intentar conseguir buenos resultados. Va con Milan, un equipazo el que trae, con una presión enorme por conseguir resultados, ¿eh? Es un equipazo e insisto que quizá las cosas no le están saliendo de la mejor manera posible en este inicio de temporada. Recordemos que otro ciclista importante como Santiago Buitrago se fue para casa. El otro día yo estaba haciendo el podcast. Entendedme, cuando acaban las etapas, a veces, tras una caída como esta, a veces se nos pueden colar nombres. Se me coló a mí el de Buitrago porque ya no sabía si se había abandonado o no. Se supo después. Buitrago también ha abandonado. Es una auténtica pena. Una caída muy importante. La mujer de Jay Vine declaraba también, Brie Vine, ante los medios de comunicación que fue tremendo, ¿no? Ver a su marido en esa caída, que teniendo en cuenta lo grave que fue la caída, había tenido relativamente suerte al no sufrir algo mucho más serio. Por desgracia, en este deporte puedes hacerlo todo bien, estar bien colocado y aún así acabar en el suelo. Uno de los ciclistas más desafortunados que yo recuerdo, Jay Vine, que yo recuerdo en general. O sea, es que las pilla absolutamente todas. El pobre, un ciclista con unas piernas tremendas, un ciclista de un nivel altísimo, que cuando está en forma es capaz de poner en aprietos a grandísimos ciclistas, pero es verdad que el pobre hombre pues tiene tendencia, siempre se ha dicho eso, ¿no? De que venía del rodillo y por la poca experiencia en ese sentido, en ir en grupeta, en pelotón, etcétera, pues que quizás sí que tiene menos experiencia en la colocación. Bueno, yo creo que a estas alturas, esto ya no sé si juega un papel o no, es a veces incluso mala suerte, ¿no? El UAE se va todo en bloque y él pues sufre las peores lesiones, ¿no? Bueno, en fin, vamos a hablar evidentemente mucho del Giro de Italia, después en la tertulia también sobre lo que está por venir. Importante que Wout van Aert firmó ayer un regreso ganador a la competición en la Marley Grab, marchándose en solitario en los compases finales de la carrera de gravel de 150 kilómetros en Valkenburg, para subrayar su forma 4 semanas después de conquistar París-Roubaix. Contento, feliz, y Van Aert que deja atrás estos días sin competición y con una grandísima victoria, disfrutón. Se ha quitado un peso de encima este hombre, Van Aert es un hombre nuevo. Es un hombre nuevo. Bueno, me alegro mucho por él. En la Trobo León, que es una prueba muy chula, y que a veces en calendario siempre cae en algún momento donde siempre estamos con el ojo puesto en otras carreras. Bueno, pues victoria para Filippo Fiorelli del Visma, por delante de Alexis Renal, de Lewis Askew, que estuvieron ahí luchando. Estuvo Caja Rural también, y Ken Pharma haciendo una buena actuación. Neil Jimeno acabó 22º y Sorra Rain del Caja Rural acabó 23º. Prácticamente entraron juntos. Entraron juntos también en un grupo por ahí con Marc Brustrenga, que estaba poco después, a un minuto por detrás. Bueno, en fin, estuvieron ahí los españoles dando la cara a una carrera, insisto, que es muy bonita y no tiene el prestigio, o la gente no la sigue
tanto como yo creo que merece que ser seguida, ¿no? La carrera. Bueno, novedades en el Netcompany Ineos Cycling Team. Dave Blazeford, que ha abandonado su aventura en la Premier League con el Manchester United para centrarse de nuevo en relanzar el nuevo proyecto del equipo ciclista, por lo tanto vuelve. Recordemos que en esta etapa en el club el histórico conjunto inglés ha firmado la peor temporada, 24-25 de su historia, con un discreto 15º lugar en la Premier y sin competiciones europeas esta temporada. Y The Times esta semana informaba que Blazeford presentó su dimisión al Consejo de Administración del United el 30 de abril y que vuelve, por lo tanto, al equipo en esta nueva etapa, y yo creo que el equipo están francamente muy contentos. Muchas cosas a nivel de Movistar y Mercato. Vamos a ver, vamos por partes. La Gazzetta dello Sport, que nunca falla en cuanto a noticias relacionadas con el mercado, esta es la realidad, explicaba esta semana que Romeo va a ampliar su compromiso con el Movistar, con Eusebio Unzue y compañía, 2 años más, hasta 2030, asegurándose estar al menos 4 temporadas más en el único equipo World Tour español. Es una grandísima noticia porque el riesgo de que algún equipo, aún con contrato, viniera y firmara a Romeo, creo que era una realidad teniendo en cuenta el estado de forma, y para Movistar era muy importante hacer una apuesta firme por él, por lo tanto ampliación y 4 años más. Insisto, Gazzetta dello Sport lo anunciaba y se equivoca muy poco en ese sentido. Esta es la realidad, ¿eh? Después, más mercado, porque hay muchos nombres relacionados con Movistar, cara al futuro, y que parece que hay interés, por ejemplo, por Santiago Buitrago. Se habla de que puede ser otro nombre que podría llegar la próxima temporada. Sería un fichaje importante, un fichaje para ser líder también del equipo. Yo creo que sí, ¿no? Es un ciclista al que hay que tener muy, muy en cuenta y que sin duda pues sería un grandísimo fichaje. Vamos a esperar si se acaba confirmando. Pero aparte de todo ello, Daniel Benson, periodista que también domina mucho el mercado, ponía nuevos nombres encima de la mesa de cara a este periodo de fichajes. Y uno de ellos parece que es Lure Leitão, un corredor portugués que se encuentra en un gran momento de forma en Caja Rural. Ha sumado 2 de 3 victorias del equipo esta temporada, y que parece que Movistar le ha echado el ojo, y que parece que se lo quieren también llevar. Veremos si lo consiguen o no. Insisto que Movistar está muy activo y muy pendiente del mercado. Veremos. En todo caso, lo iremos siguiendo. Más cositas. Las esperanzas de ver a estrellas del ciclocross como Van der Poel, Van Aert y Tom Pidcock pedalear por medallas olímpicas de invierno parecen haber sufrido un golpe decisivo después de que el Comité Olímpico Internacional se haya movido esta pasada semana contra la inclusión de la disciplina para los Juegos de 2030 en los Alpes franceses. El ciclocross había emergido como uno de los aspirantes externos más comentados para una ampliación futura de los Juegos Olímpicos de invierno en los 2 últimos años, pero finalmente parece que no va a ser así. Por lo tanto, esta candidatura del ciclocross, que había sumado muchos apoyos recientes, ¿no? Y ver a Van der Poel, a Van Aert, a Pidcock ahí compitiendo podía gustar mucho. Se había hablado que incluso que si era olímpico en estos Juegos de invierno podía llevar incluso a Pogačar también a competir, pero bueno, según el COI, el programa olímpico en su conjunto seguirá siendo revisado de cara a próximas ediciones, pero parece que en esta próxima ocasión no va a ser así. Veremos si en 2034 puede ser o no incluido. Volvemos a Ineos, que ya tienen a este nuevo patrocinador, a Netcompany, que ha puesto 20 millones, que están ahí muy contentos, que seguramente van a poner ese dinero en el mercado, pero Tom Hill, el director comercial, declaraba esta semana que estamos buscando un nuevo copatrocinador para reemplazar a la compañía Ineos. El director comercial del equipo lo deja claro, Ineos se va, y que por lo tanto, pues Netcompany, otra marca más, y Total Energies, que a priori va a seguir, ¿no? No tengo noticias de que Total Energies, que firmó el año pasado, se vaya del equipo, y por lo tanto es importante. Declaraciones de Jonas Vingegaard. Han habido varias en las últimas horas, evidentemente desde el Giro de Italia. Por ejemplo, ayer decía que no había podido dormir demasiado el hombre, ¿no? Y que no había podido descansar demasiado. Que ayer había sido el primer día, ¿no? En Bulgaria que había podido descansar, que a veces los hoteles, el cambio, no siempre es sencillo, ¿no? Decía el bueno de Jonas Vingegaard, que cerraba las especulaciones sobre ese traspaso a Ineos, de que tanto se ha comentado, a pesar de esa conexión danesa, de los 100 millones de euros que dicen que van a tener para fichar. Bueno, Vingegaard decía esta semana, casi puedo leer que prácticamente ya he firmado, decía irónicamente, pero no he hablado con Ineos ni con absolutamente nadie. Negaba esos rumores sobre ese posible fichaje. Pogačar, diferentes declaraciones.
estos días que ha estado siguiendo también la Vuelta a España femenina, de la que, insisto, hablaremos en el bloque final del programa, de esa victoria tremenda, preciosa de Paola Blasi. Tadej Pogačar, en entrevista al canal italiano RSI Sport, explicando un poco sobre cómo es su vida, decía: viajo tanto que lo que más valoro es poder pasar la mañana barriendo mi casa, limpiando el coche y yendo al supermercado con mi novia. Un tipo familiar, un tipo sin duda, un buen tipo Pogačar, ¿eh? Más allá de lo que consigue encima de la bici que nos emociona, es un buen tipo, un tipo normal, ¿eh? Que a veces cuesta de encontrar en este mundo. Además decía: fue una buena sensación competir contra Paul Seixas. Tenía miedo de que fuera como, vale, está en mi rueda, me rindo o lo que sea, pero me empujó a seguir, a mejorar, porque creo que es un buen chico, muy maduro para su edad, tiene 19 años, recordemos, y realmente corre con el corazón, y esto a Pogačar le motiva y le encanta. El bueno de Paul Seixas, que lo vamos a ver, ya sabéis, ya lo comentamos la semana pasada en el Tour de Francia. En esta línea, Seixas hablaba esta semana con calma, pero le preguntaban un poquito en RMC, bueno, ¿qué va a pasar en el Tour, ¿no? Y dice: nada es imposible, en el Tour voy a intentar desafiar a Tadej Pogačar, no se esconde, nada es imposible, mi ambición en el Tour es ir a por la clasificación general, no voy a perder el tiempo en la primera semana intentando ganar etapas, ahí es donde ganaré mucha experiencia, decía Seixas desde su casa en Lyon. Ha ganado casi todas las carreras al principio de la temporada, ya ha ganado el Tour 4 veces sobre Pogačar. Ahora mismo ni siquiera puedo imaginar una comparación. Yo voy a luchar para ser el mejor y tratar de desafiarlo, aunque sea al principio del Tour. Pero ya veremos. Nada es imposible, comentaba Pogačar. En la primera semana tendré etapas que conozco, pero las 2 últimas semanas serán una incógnita para mí. ¿Y por qué no ir a por el maillot amarillo en la crono inaugural por equipos en Barcelona? La crono inicial es bastante favorable para nuestro equipo. Nada es imposible. Sí que es verdad que Decathlon ha mejorado mucho en esta disciplina, y Seixas decía también: si nos fijamos en mis objetivos iniciales para la temporada, eran la Strade Bianche y la Lieja, aunque entre medias hubo algunas carreras como la Itzulia, el Garve o la Ardèche que fueron hitos importantes y supusieron esfuerzos más largos. En definitiva, explicó: he estado trabajando en esfuerzos más cortos, de 4 o 5 minutos, un tipo de trabajo diferente en cuanto al entrenamiento de umbral. Espero mejorar aún más en esfuerzos más largos y eso marcará una gran diferencia también en términos de resistencia. Todavía soy muy joven, aún puedo mejorar físicamente, ¿no? Interesante que le apunte esto porque yo creo que es ahí, ¿no?, donde está el margen de mejora y donde debemos ver, ¿no?, si puede estar o no a ese nivel en esfuerzos más largos, en puertos mucho más largos de Tour de Francia, con los mejores del mundo. Y lo importante, un organismo tan joven que adapte su cuerpo a lo largo de los diferentes meses de la temporada a diferentes tramos, a diferentes situaciones, ¿no?, donde exponer, insisto, su organismo, y a partir de aquí ver cómo cambia, ¿no?, el tipo de esfuerzo, el tipo de objetivo. Bueno, entrevista muy interesante de Pello Bilbao en la cadena SER esta semana, diciendo que se retira porque cree que ha llegado el momento, que cada uno tiene que marcarse su límite. Por fortuna, dice, he podido elegir mi momento. Está claro que la razón principal es mi familia, mi mujer y mis hijos. Y sobre Paul Seixas decía: viene un nuevo Tadej Pogačar. O sea, lo tienen claro en el pelotón, ¿eh? No hay dudas. Sin lugar a dudas, yo también lo pienso, que lo de Paul Seixas va a ser muy importante. Más noticias del COI, que ha levantado las restricciones a los atletas bielorrusos. En ciclismo esto podría significar que los ciclistas y equipos bielorrusos regresen a las competiciones de la UCI bajo su bandera e himno nacionales, y también podría allanar el camino para el regreso de Rusia. Por lo tanto, parece que esto está cerquita. Vándalos decapitaron esta semana, lo digo así porque es así, el monumento de Dimerckx en Bruselas. Se despertó decapitado el monumento en honor al icono del ciclismo de Dimerckx. Ha sido vandalizado, las autoridades están investigando quién ha podido hacer algo así. Detalles interesantes con Jan Willem van Schip, este ciclista que esta pasada semana era excluido del Tour de Grecia al final de la primera etapa. Este es un ciclista ya muy polémico, del que se ha hablado mucho últimamente, porque ya fue descalificado en octubre del Tour de Holanda, y es que el neerlandés ha sido sancionado por la UCI ya 2 veces debido a su posición con el manillar. Y se lo han hecho ya 2 veces. Es increíble, ¿eh? O sea, realmente, que entiendo que las normas son las normas, pero a mí lo que no me deja de sorprender es cómo la UCI a veces tiene una capacidad para estar encima absolutamente de todo, y a veces, para cosas mucho más importantes, desaparece de la faz de la tierra y no tiene criterio. No me deja, insisto, de sorprender. Según HLN, Arnaud Delis va a fichar finalmente por Tudor. Un Arnaud Delis que está en este Giro, el pobre como puede,
con ese virus del loto. Ayer vimos unas imágenes muy bonitas de campenaers ayudando a sus excompañeros del loto, muy bonitas, tirando de rueda, ofreciéndoles la rueda, muy bonitas, de compañerismo brutal, de lo que para mí refleja más el ciclismo, ¿no? Bueno, Rodeli, 24 años, Tudor, parece que se ha definido finalmente por Tudor. Vamos a ver. Y después, Valentín Madouas podría, por su parte, unirse a Lotto. Esto es lo que también publicaba HLN. Ya veis que hay mucho rumor de fichajes. Y después, una última declaración de Luc Plapp, que se ha mostrado muy crítico con el efecto de las motos de Romandía, que hablábamos la semana pasada, aún se habla de esto, ¿no? Diciendo que... Plapp lo tenía clarísimo, diciendo que fue increíblemente ridículo, que fue el mayor efecto que ha visto que tengan las motos en una carrera, que la velocidad fue increíble, que las diferencias con la escapada cayeron a toda velocidad y que las motos ayudaron muchísimo. Cuando se dice tanto, yo creo que se debe notar muchísimo, ¿no? Dentro del pelotón, si no, yo creo que no habría tantos ciclistas que comentan este tema. Venga, va, seguimos aquí en Escapa, como siempre, con nuestros amigos. Abrimos ahora Combustible Ciclista by Mega Row Bar, la sección de Escapa Podcast dedicada a la nutrición y suplementación para rendir mejor sobre la bici con Paolo Tonarini. Ya estamos por aquí con la sección de suplementación y nutrición deportiva de Escapa Podcast, Combustible Ciclista, para que tengáis toda la información con los amigos de Mega Row Bar, la mejor marca de suplementación y nutrición deportiva para ciclistas, con nuestro amigo Paolo Tonarini, que forma parte ya de la familia de este podcast. Paolo, ¿qué tal? Muy buenas, ¿cómo estás? Buenos días, Joan, ¿todo bien? Bueno, me alegro. Ahí desde Mallorca, hoy un tema también muy importante. La semana pasada ya lo era, con el tema de las proteínas, pero vamos a hablar hoy de cafeína en ciclismo. Dosis, timing, errores habituales, y es verdad que es un tema también que da para mucho. Paolo, la cafeína es probablemente el suplemento, no sé, me atrevo a decir, incluso hasta el más usado en el ciclismo, pero también es uno de los que a veces se dice que se utiliza peor. ¿La estamos aprovechando bien en general, tú como experto en la materia? ¿Qué dirías? Tengo que ser sincero, no. No, ¿eh? No. El titular es contundente. No. Absolutamente no. Pero estamos mejorando muchísimo. Vale. Pero... Ahora me explicarás por qué no, ¿eh? Sí, porque la verdad que veo muchos errores, no desde parte profesionales, porque, como sabes, hemos tenido privilegio de tener equipo UCI, que además hemos desarrollado producto con ellos, y la verdad que ellos sí que están al día de cómo funciona la cafeína en el cuerpo, el timing y todo lo demás, pero hay muchísimas personas que, por ejemplo, un error común es pensar que yo me tomo el gel y la cafeína en 2 segundos me entra en círculo y me transformó en un superhéroe. O sea, esto absolutamente no es verdad, porque la cafeína necesita 45 minutos antes de hacer efecto como pico máximo. Entonces, claro, esto es algo que a la hora de una salida con puertos, por ejemplo, si yo tomo el gel de cafeína antes del puerto y pensando que me hace efecto, a mí me empieza a hacer efecto cuando termino, cuando tengo la bajada. Y entonces no aprovecho bien el utilizo de esta sustancia, que al final es una ayuda que pero tiene que ser bien controlada. Claro, no vas a ser Capitán América, ¿no? Al día siguiente, no. O en el momento, o a la hora, o a los 2 minutos, ¿no? Absolutamente. También porque, ¿cómo decir? La mejora a nivel de rendimiento, que no sé si no se habla mucho, pero es un 2-3%. No mucho más, ¿no? O sea, ¿qué quiere decir? Que si yo estoy ahí jugándomela en el primer, segundo puesto con alguien, y yo a lo mejor me he tomado la cafeína en el momento exacto que tenía que tomarla para tener el pico máximo en este momento, puede hacer la diferencia. Pero en todos los otros casos, para mí, sí, hace falta, porque al final tenemos también una parte de nosotros que es la cabeza, que tenemos que ayudarla. Entonces la cafeína para mí muchas veces ayuda más a saber que estoy tomando algo que me puede ayudar, que no le eficacia en específico. Vale, o sea que para ti está un poco sobreestimado el tema de la cafeína y el rendimiento encima de la bici. Sí, absolutamente. Vale, es interesante que tu sinceridad al respecto. No se puede decir el nombre del equipo con el que trabajasteis en ese sentido, pero tú me decías que ellos sí que tenían muy claro
que cómo utilizar la cafeína, ¿no? Y que sí que tenían esa, a diferencia de un poco el resto de ciclistas. Sí, sí, claro. ¿no? Ellos sí que lo tenían claro. Por lo tanto, entiendo que de tus palabras se puede sacar la conclusión de que ellos tenían claro que la cafeína ayudaba, pero que no iba a marcar la diferencia definitiva. Es algo que, te digo, al final te ayuda a saber que estás tomando algo que te puede dar un push en un momento especial, como un puerto, por ejemplo. Pero primero, no hay que abusar. Y segundo, hay que tomarlo, te digo, en el momento exacto. O sea, hay que programarlo. No es, estoy cansado, me tomo un gel de cafeína. Vale. Absolutamente no. Y muchas veces la gente lo utiliza de esta forma. Vale, de eso te quería preguntar, el timing. ¿Cuándo es mejor tomar la cafeína? ¿Antes o durante la salida? Yo siempre tenemos que ver el recorrido. Por ejemplo, si yo tengo el primer puerto a la hora y media, el gel de cafeína a lo mejor espero unos 30 minutos antes del puerto. Vale. Entonces tengo que calcular un poquito la intensidad de la salida que tengo y en los momentos clave poner el gel para que me pueda ayudar a superar estos momentos con un poquito más de, ¿cómo decir?, de ayuda. Vale. ¿Y de media cuánto tarda en hacer efecto? Solitamente un café o un café doble, por ejemplo, que puede contener unos 75, 80, 90 miligramos de cafeína, puede tardar una hora aproximadamente, mentre una cafeína que se pone dentro un producto como un gel, a lo mejor es un poquito más rápida, pero te digo los 45 minutos para tener el pico máximo. Entonces sí, un poquito más corto el tiempo respecto a un café, por ejemplo, pero siempre hay que calcular 30, 45 minutos para tener su efecto máximo. Vale. Claro, entiendo que debe haber un tope que tú recomiendas. Vamos a hablar de una carrera, ¿vale? Una carrera que puede durar 4 o 5 horas, ¿vale? Cada uno ponga ahí su baremo. ¿Tú recomiendas tomar muchos geles con cafeína en una carrera de 4 o 5 horas con esto que me estás diciendo? No, yo además en la tirada larga, ¿cómo decir? La tirada larga no es un ciclocross, no es te puedo decir, una Scott Marathon como hacen de 1 hora y 40, por ejemplo, 1 hora y media. Sí. ¿Qué pasa ahí? Yo tengo 1 hora y media a full, entonces a lo mejor me tomo la cafeína antes de salir para tener su efecto desde el principio, pero después, claro, tengo el bajón, tengo todo lo que quiero, pero ya he terminado. ¿Qué pasa? Que si son cosas muy largas, a menos que a la parte final o la parte en el medio tú no tengas un puerto o algo súper duro, yo a veces la cafeína no la recomiendo, porque tiene siempre el efecto rebote, porque tiene después, todo lo que sube rápido, baja rápido. Siempre. Entonces, claro, si yo tengo este bajón, tengo que saber que me pilla en un momento que no tengo otra subida, por ejemplo. Está claro. Entonces hay que estar con cuidado. Claro. Y entonces hay mucha diferencia entre café, cápsulas y geles a la hora de sí, porque sí, el café, bueno, 1 hora y el café, ¿qué pasa? Que a veces, no todo el mundo, pero irrita un poco el intestino, tiene fibra, entonces, como decía, no es muy recomendable no sé, competir y tomarse 2 o 3 cafés antes, claro. Nunca. Claro. Pero de la otra parte hay la cápsula esta que sí, que puede ir bien, pero en bicicleta yo la veo incómoda, porque al final te la tienes que tomar con agua, no sabes cuándo tomarla, dónde la pongo, tengo una bajada, tengo una subida, es algo, si tengo que mantener un timing, lo más fácil es el gel, porque tiene su cafeína o el carbohidrato. Nosotros tenemos el carbohidrato, por ejemplo, el Hidracarb, tengo con cafeína, sin cafeína. Claro. Y esto tú lo puedes poner en un bidón de medio litro y te lo vas bebiendo en media hora. Quiere decir que cuando tú terminas
el medio litro de bidón es cuando empieza a hacerte efecto. Entonces más o menos te regula también de esta forma. Y la de los geles del carbohidrato es más fácil de absorber. Aquí hay que hacer una pequeña paréntesis porque hay diferentes tipos de cafeína en el mercado. Hay la sintética de toda la vida, que es el 99% de la que venden, y hay también una cafeína que es pura, natural, de extracción de té verde o de café, que es la que utilizamos nosotros, y ahí hay una pequeña diferencia porque la sintética necesita un poquito más de agua para poderla procesar, y a largo plazo es la que crea más problemas de insomnio, de depresión. Entonces hemos optado más por una natural porque la actuación del cuerpo es la misma, lo único que cuesta 4 veces más, claro. Pero eso lo sabemos, pero hace menos daño a largo plazo. Coste. Está bien. Muy bien. Oye, pues muy bien explicado, y la verdad es que yo creo que es importante poner luz, ¿no?, sobre el tema de la cafeína y cuándo utilizarla y cuándo no, y a veces incluso hay un exceso de uso, ¿no? También yo creo que en general de la cafeína dentro de la suplementación deportiva, no tanto por las marcas, eso no, en ese sentido no, pero porque es una opción más, en general, pero por la gente, ¿no? Al final para el cuerpo tenemos que pensar que es un tóxico, es algo que está intoxicando mi cuerpo. Entonces, si yo voy a tomar demasiado, en vez de hacer un efecto positivo, entre comillas, voy a hacer un efecto negativo. Entonces, esto también, aquí la regla es que el más no es mejor, vale muchísimo. Claro, más es menos, ¿no? Que se dice. Sí. O menos es más, en todo caso. Menos es más, seguro. Sí. Claro, hay riesgo de nerviosismo, ¿no? De problemas digestivos, ¿no? Sí. Que hablabas ahora, sí, claro. Claro, es evidente, ¿no? Bueno, yo creo que queda muy claro. El Gel Pro Series con cafeína de Mega Raw Bar, ¿no? Entiendo que este es el que recomiendas, ¿no? Sí, en ese sentido. Sí. Que es el que funcionaría, ¿no? Porque debemos mirar algo en un gel con cafeína. Cantidad de miligramos, el tipo de carbohidrato, absorción. ¿Todo esto se puede mirar a la hora de comprar un gel de cafeína en el mercado? Bueno, esto sí, yo siempre recomiendo mirar los ingredientes de lo que compramos porque no sabemos si... Es difícil a veces detectar lo que llevan porque son palabras raras, entonces entiendo que la gente mira más la cantidad de carbohidratos y otra cosa. Lo que sí que para mí es fundamental sería la cantidad de cafeína, porque por ejemplo hay geles en el mercado con 200 miligramos de cafeína y ahí para mí hay que estar acostumbrado o saber cómo reacciona tu cuerpo. O sea, no hacer experimentos de hacer una vuelta de Ibiza y decir, bueno, me llevo un gel de cafeína de 200 miligramos que nunca lo he tomado, pero si lo necesito me lo tomo, claro. Porque no sabes cómo reacciona tu cuerpo. Esto para mí también es fundamental. Y otra cosita, si tú estás acostumbrado a beber 3-4 cafés al día, como hacen los italianos, por ejemplo, un gel de cafeína de 10 miligramos no te hace nada, porque tu cuerpo está tan acostumbrado a la cafeína que ni lo notas. Entonces, muchos triatletas que hacen 2 semanas o 3 semanas sin tomar café, para que cuando a la hora van a tomar la cafeína, el cuerpo reacciona de otra forma, si no está como absorto. Muy bien. Un par de consultas rápidas de oyentes y acabamos. Consultasescapa@gmail.com. Si queréis hacer llegar alguna pregunta a Paolo Tonarini, pues lo hacemos aquí en directo. Santi, cicloturista de 45 años, que dice: ¿es mejor ingerir hidratos de forma constante o hacer picos antes de momentos clave, Paolo? Yo siempre constante porque primero siempre, como decimos, tarda unos minutos al cuerpo absorber los nutrientes, entonces hacer el pico después puede ser que me voy a cargar demasiado y después tengo como momentos donde no voy ingiriendo nada y eso me comporta un sube-baja de rendimiento que cansa más que no comer cada 20-30 minutos. Vale. Perfecto. Y después una de Guillem,
que nos escribía un mail, decía: tengo 33 años, compito a nivel amateur, llevo años escuchando Escapa Podcast y la verdad es que esta nueva sección de nutrición me está pareciendo de lo mejor que habéis hecho, así que me he animado a escribiros. Estoy intentando dar un paso más en el rendimiento y uno de los cambios que quiero implementar es subir la ingesta de hidratos hasta los 90 gramos hora en carrera y entrenamientos exigentes. El problema es que cuando lo intento, sobre todo a partir de la segunda hora, empiezo a notar cierta saturación y me cuesta seguir comiendo. Dice que está combinando geles de Mega Raw Bar, por lo tanto supongo que ya os conoce bien. Dice que no tiene claro cuál sería la mejor forma de repartirlos para que sea sostenible durante varias horas sin acabar empachado. Mi duda es, ¿cómo estructurarías tú una estrategia realista para alcanzar esos 90 gramos hora sin saturar el sistema digestivo? ¿Tiene sentido empezar con sólido e ir pasando a geles? ¿O hay alguna otra forma más eficiente de hacerlo? Muchas gracias por el programa, de verdad que aporta muchísimo. Un saludo. Gracias a ti, Guillem. Paolo, ¿qué le contestas a este mail denso, y claro y muy detallado? Sí, eso muy detallado. Intentaré ser bastante sintético porque hay que explicar mucho aquí, pero lo que sí que es muy importante para mí es empezar a aumentar la carga de carbohidratos gradualmente. Vale. Y cada 2 semanas, 10 días, dependiendo del tipo de entrenamiento, se va a competir porque entrena mucho, entonces cada 10 días puede ir bien, subir un poquito la cantidad de carbohidratos. Entonces, empezar con 50 gramos a la segunda hora, 60 gramos, 70, y ver el cuerpo si se va adaptando a esta ingesta poco a poco. Como estamos diciendo, hay que entrenar también esta ingesta. Entonces yo lo haría gradualmente para ver de acostumbrar el cuerpo. Vale, poco a poco, muy poco a poco. Sí. Y después, claro, al principio a lo mejor la barrita y después con un gel, calcula que nuestros geles son de 40 gramos, entonces podrían ser, calculando bien el momento de la toma, 1 o 2 geles a la hora ya serían 80 gramos y podría ser algo que va como mejorando poco a poco la ingesta con el tiempo. Perfecto. Queda contestado. Paolo, en megarawbar.com, todos estos productos fantásticos de los que hablamos, y muchas gracias. La semana que viene seguimos. Consultas, ya sabéis, escapa@gmail.com. Le podéis hacer llegar vuestras dudas, las que sean, a nivel de nutrición, suplementación a Paolo, que ya veis que es un experto y que asesora al máximo nivel. Paolo, gracias y un fuerte abrazo. Cuídate mucho. Gracias a ti. Un abrazo. Adiós. Chao, chao. Esto ha sido Combustible Ciclista by Mega Raw Bar. Nutrición y energía para ciclistas con Paolo Tonarini. Participa en nuestra comunidad, busca Bici Escapa Podcast en Telegram y comenta con nosotros la actualidad, etapas, competiciones y participa en el sorteo de regalos. Bici Escapa Podcast, ahora en Telegram. La tertulia Totemi. Totemi. Convierte tus kilómetros en juego, batallas y recompensas. Descárgate ya la app. Enseguida vamos con esa fantástica tertulia, pero recuerda que lo primero que tienes que hacer en cuanto acabes de escuchar este episodio es bajarte Totemi, con 2 Es, Totemi, y encontrar la misión Podcast Escapa. Lo segundo, completar los 60 minutos de la misión. Vamos, fácil, ¿no? 60 minutitos en bici. Y lo tercero, esperar a que se haga el sorteo y tener suerte. Cuantas más veces la hagas, más opciones tienes de llevarte el premio. Si no te tocan, puedes comprártelas más barato que en ningún sitio, y eso está aseguradísimo, gracias a tu esfuerzo en Totemi Shop. Totemi con 2 Es Shop. Totemi Shop. O cualquier otra cosa que encuentres en la tienda. Jornada de descanso del Giro de Italia, pero nosotros no descansamos. Estamos aquí en este lunes maravilloso, más allá del programa diario que hacemos con el Giro. Es un día interesante para medir, para decidir a ver quién va a ser el protagonista de esta próxima semana. Y se pasa por aquí nuestro compañero y amigo Alberto Marcos.
muy conocido ya por todos vosotros del mundo ciclista. Lleva muchas veces aquí con nosotros, está con el podcast de la Vuelta, está con mil cosas también ahí, con mil asuntos. Alberto, ¿qué pasa? Muy buenas, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Joan? ¿Cómo estás? Muy buenas. Bueno, encantado de saludarte una vez más. Un clásico de los clásicos entre los tertulianos de Escapa ya, ¿eh? Son muchos años. Yo aquí estoy como en casa, ya sabes. O sea, que cuando tenga un rato y me llamas, yo por supuesto que me pongo. Muchísimas gracias, Alberto. Sabes que el cariño es mutuo. Bueno, a ver, después ya me iré a hablar de Paula Blasi y de la Vuelta con Iskandar, que vamos a hacer un poco de análisis de lo que ha sido la Vuelta en este programa de lunes de descanso, pero aquí nos vamos a ocupar más de lo que es el Giro de Italia, que llega esta jornada de descanso. Bueno, estos 3 días en Bulgaria que, bueno, sí, marcados por la caída, ¿no, Alberto? Y evidentemente, pues Adam Yates, Vine y tantos otros, Buitrago también, nombres importantes. Y bueno, el típico debate, ¿no? De si se pueden evitar este tipo de caídas o no. Yo creo que es difícil, sinceramente, la caída especialmente que se produce, yo creo que es un percance, ¿no? Después, otras caídas en sprints, ahí podemos tener más debate con las vallas, con situaciones de carrera, etcétera. Y después hay otro debate que, después de la caída en la segunda etapa, la manera en cómo se lleva a cabo la carrera con el tema de las ambulancias, yo estoy de acuerdo. Ahora te escucho a ti sobre tu punto de vista, si lo defendí también en el podcast. El hecho de que se dé el pistoletazo de salida así prácticamente sin avisar, ¿no? Sí. Y quizá para la carrera le hubiera beneficiado más que otros nombres importantes que venían por atrás, quizá hubieran llegado como Derek G, etcétera, porque es verdad que el segundo día pues la carrera queda muy descafeinada. Pues yo eso ya, sinceramente, creo que va a gusto del consumidor, o del organizador, mejor dicho. Pero bueno, es un debate muy interesante este. No sé cómo has vivido estos últimos 3 días. Sí, bueno, mira, primero de Paula, que dices que luego vas a hablar de Paula, Sí. que joder, es una irrupción brutal, ¿eh? Lo de Paula es una cosa extraordinaria y yo creo que, vamos, estamos ante un fenómeno que no sé hasta dónde puede llegar, pero da unas vibraciones buenísimas, ¿eh? Y nosotros hablábamos en el podcast de la Vuelta justo con ella en la previa y Lo decía, escuché. bueno, Y sí, es pues, muy maja. De hecho, prácticamente es el simpática. primer podcast que vi que se dejaba ir. Ella es muy maja en todas las entrevistas, pero ahí la vi muy relajada, Alberto, te lo tengo que decir, ¿eh? Súper simpática y además que yo se lo agradezco mucho porque sé que iba a tope y teníamos de reloj 15 minutos para meternos ahí en una entrevista express y la tía de esa estaba súper agobiada ese día porque tenía 1000 cosas, pero la verdad es que súper maja y decía, oye, joder, yo es que echo de menos que haya puertos así como la Angliru y tal. Y digo, joder, pues vamos, no le tenía ningún miedo y se ha visto que le ha venido, vamos, de lujo que haya puertos así, pero creo que es una irrupción brutal y que, ostras, es que ganar la Vuelta de repente, que es casi un de repente, ¿no? Pues Sí. bueno, es fenomenal. Así que, pues nada, luego ya escucharé lo que hables de ella, pero me parece una irrupción brutal. Con Iskandar, que conoce el ciclismo femenino como nadie. Los conoce a todas, los recorridos, está súper metido. O sea que sí, yo creo que va a ser una buena sección. Sí. Pues, y del Giro, pues yo la reanudación, por ejemplo, toda la polémica que se ha montado y demás, es un poco lo que dices, ¿no? Yo creo que ya está abierto a interpretaciones, a lo que quiera un poco sentir cada uno, ¿no? Y demás. Yo creo que ahí se podía haber impuesto a lo mejor un poco más el sentido común de estar en los primeros días de competición, en que no ha sido una caída cualquiera, porque yo creo que la caída esa merecía un tratamiento especial, ¿no? Y también para eso está el reglamento tan abierto muchas veces, ¿no? Porque a veces lo interpreta cada uno como le da un poco la gana. Pues aquí a lo mejor se podía haber tenido un poquito más de manga ancha, porque es verdad que la carrera, joder, ya no te la cargas, pero llega muy, muy condicionada. Y el Giro está teniendo muy malas experiencias estos últimos años, el año pasado con lo de Landa, este año con lo de Adam Yates o Buitrago, ya te estás quitando a corredores importantes nada más empezar. A mí me puso los pelos de punta la repetición esa que hay desde la zona delantera del pelotón, ver cómo se estrellan contra el quitamiedos, me da un miedo tremendo verlo, porque es que podía haber habido una desgracia muy grande. Hostia, todos sabemos cómo son las vallas de los quitamiedos y un trastazo a no sé cuánto irían, a 50 por hora. Yo creo que sí, yo creo 50 y pico, sí. Es que imagínate, o sea, la gente también rodando por encima del guardarraíl y tal, o sea, eso, vamos, creo que poco ha pasado dentro de la escabechina. Es verdad.
ostras, poco ha pasado para lo que podía haber habido. Me llamó mucho la atención tanta gente con la cara ensangrentada, que normalmente no es habitual ver a tanta gente con sangre en la cara como Adam Yates, pero había otros que tenían también la cara ensangrentada, cuando normalmente, pues eso, te magullas o tienes heridas en la parte del cuerpo que te has abrasado y demás. Pero me da mucha pena y creo que al hilo de lo que comentabas de estas 3 primeras etapas, creo que la factura de haber llevado... Yo sé que esto y es una lucha perdida y tampoco estoy en contra de llevar las grandes vueltas al principio a otros países, ¿no? Pero creo que o sea, no estoy muy en contra. Es verdad que preferiría que fueran todas en territorio nacional, que para eso es, pero bueno, entiendo cómo está ya montado el... O sea, yo entiendo el negocio, ¿eh? O sea, yo entiendo el negocio y entiendo la necesidad de la facturación y que una carrera cuesta mucho dinero, mucho, y claro, que es necesario hacer este tipo de incursiones. Sí. No creo que Bulgaria sea el peor lugar, ¿eh? No creo. Creo que ha salido bastante bien, pero alguna vez hemos visto cosas esperpénticas en algunos países. Sí. Oh, por supuesto. Pero yo creo que si ya vas a tener ese hándicap de llevar una carrera fuera de casa, que incluso vas a tener que meter un día de descanso como el de hoy, que es un poco inusual porque estás lejos y tienes que traer toda la caravana y demás, creo que por lo menos tienes que buscar algo deportivamente que sea un aliciente, ¿no? Y que lo justifiques, porque está muy bien que te lleves la pasta, pero creo que deportivamente lo tendrías que justificar. Y creo que de estos 3 primeros días de Giro, deportivamente no se justifica nada. No ha habido nada, o sea, no hemos visto nada. Sí, bueno, lo del segundo día un poco lo de Vingegaard. Sí, el monasterio ahí, el movimiento aquel de Vingegaard aún está bien, ¿no? Sí, bueno, pero bien, y ya, ¿no? O sea, dices, ostras, te... pagas este peaje de la caída, que la caída podía haber pasado en Italia, por supuesto, efectivamente. Pero bueno, te da la impresión de que la carrera viene como muy condicionada desde fuera para 3 días de competición en el que has visto 3 días en el que no ha habido peleas por las fugas, han dejado irse a 2-3 tíos como mucho por delante a morir, y 2 sprints y un poco el arreón de Vingegaard. Creo que deportivamente, si ya te vas fuera y dices, ostras, pues no sé, buscar un aliciente más que te justifique el estar allí fuera, ¿no? Y el decir, bueno, pues nos lo hemos pasado bien, ¿no? En estos primeros días de competición, ¿no? Pues no sé, como cuando el Tour pasaba por País Vasco, empezaba por País Vasco, ¿no? Que ahí había de sobra terreno para decir, oye, pues está bien, hombre, ¿no? Que vayáis para allá, si estáis cerca además de Francia, ¿no? Pero no sé, me queda un poco la sensación que este paso por Bulgaria, por fuera, le deja un gran peaje a la carrera. Me queda esa sensación. Un poco en el grupo de Telegram del programa, que siempre tan activos y que, por cierto, quien se quiera adherir, que se adhiera, porque, bueno, para coincidir con muchos amigos ciclistas, ahí está el grupo de Telegram donde este año hemos vivido días míticos, comentando entre todos los oyentes, París-Roubaix y compañía, estaba la cosa que echaba humo. Un poco la gente dice, bueno, esto se ha quedado muy descafeinado, ¿no? Diciendo, esto para que no lo gane Vingegaard tiene que ser una sorpresa mayúscula, ¿no? Y realmente... No, es que tú ves el recorrido y es verdad que la primera semana de este año es cierto lo que dices, pero hay un cierto recorrido interesante con alguna etapa de media montaña, pero después el fin de semana, el viernes, el sábado y el domingo, o sea, la etapa del viernes es una etapa de montaña con el Blockhouse sin duda, pero que es que el sábado y el domingo Vingegaard, si se pone, puede rascar tiempo. O sea, quiero decir que el domingo que viene, antes de la siguiente jornada de descanso, que evidentemente haremos programa el lunes, quizá estamos hablando de que Vingegaard, si no ha habido ninguna desgracia y simplemente por nivel, por piernas y lo visto hasta ahora en diferencia de nivel de Vingegaard y los rivales que hay en el Giro hasta ahora en esta temporada, quizá, no te voy a decir que esté sentenciado, pero que quizás se va casi de 2 minutos o 1 minuto y pico, que puede pasar, que, en serio. Sí. Y sería una desgracia para el Giro de Italia que fuera así, o sea, una carrera con estas distancias en la primera semana. ¿Tú ves eso, Alberto? ¿Tú crees que realmente es ese escenario o crees que vamos a tener alguna sorpresa? Y aquí el gran nombre, Pellizzari, va a poder resistir y realmente va a poder estar, ya no sé si al nivel o disputándole este Giro a Vingegaard. A nivel de disputar, yo creo que no. No sé si esto va a ser como el Giro de Tadej en el 24, que, pues bueno, aquello fueron palabras mayores, ¿no? No sé si fueron 10 minutos o 9 y pico. Aquello fue acojonante. Bueno, una barbaridad. No sé si fueron 6 victorias de etapa. Bueno, fue un dominio incontestable, ¿no? Creo que el dominio de Vingegaard va a ser similar en cuanto a que
es que de verdad no veo a nadie que le pueda hacer sombra. O sea, sí que creo que Pellizzari le va a plantar cara, pero hasta donde pueda. No creo que le vaya a aguantar hasta el punto de decir, bueno, le está disputando el Giro. No me da esa sensación de que Pellizzari, y que creo que es muy buen corredor, y que está subiendo además y está en clara progresión, pero no creo que sea ese ciclista. Y es que aparte de ahí, tú bajas de ahí y dices, bueno, ¿y quién puede estar a ese nivel? Es que yo no encuentro a nadie que pueda estar a ese nivel. O sea, veo clarísimamente a Vingegaard ganando el Giro muy fácil, a segundo a Pellizzari y por detrás... O sea, tú pones a Vingegaard en un primer nivel, en un segundo a Pellizzari y el resto en otro nivel, ¿eh? Incluso... Sí. Yo creo que sí. O sea, no creo que haya nadie tampoco al nivel de Pellizzari, sinceramente, en este eso es Giro. una muy mala noticia para la carrera, ¿eh? Porque Vingegaard podría ganar. Lo entendemos todos que va a ser así. Estamos hablando de un superclase, uno de los mejores ciclistas voltómanos de la historia. Pero si tienes el mismo debate con el segundo, ya es otro problema, porque la lucha por la segunda plaza era un poquito la gracia, ¿no? Que podemos llegar a tener. Si se cumple esto que dices, yo creo que es una muy mala noticia para el Giro, sinceramente. Oye, que luego a lo mejor aparece un grandísimo Egan Bernal, que le hemos visto disputando el otro día los segundos de bonificación, o Ciccone aguanta hasta el final y consigue librar también caídas, etcétera, o... No sé, yo es que no te hablo de Enric porque para mí Enric tiene la matada de la contrarreloj, y es que creo que de ahí Enric va a salir tremendísimamente mal parado con respecto a mucha gente, porque 40 y pico kilómetros de crono, es que, no sé, en condiciones normales de lo que le hemos visto estos últimos años a Enric, es que pierde el carnet de identidad en esa crono, de verdad. Y claro, pues no sé, pues podemos confiar eso en un buen Egan o en Arensman, incluso si están bien a buen rendimiento. No sé si O'Connor aguantaría, pero es que yo creo que sí que Pellizzari está a un buen nivel suficiente como para decir que está por encima de todos estos ahora mismo. O yo le veo así. Este chico, Alberto, recordemos que fue el gran rival del Toro en su momento, y tienen muy buena relación los dos, porque además siempre que coinciden en carreras, etcétera, siempre se les ve conversando, ¿no? Y tienen muy buen rollo. Es la gran esperanza italiana, prácticamente, ¿no? Se puede decir. Está claro que aún no ha tocado techo y que su evolución es muy buena, y además que es un chico que se ha adaptado muy bien a trabajar para sus líderes cuando ha tocado, y bueno, las circunstancias le han llevado a adaptarse y coger este rol de líder. Vamos a ver con Jake Hindley, ¿no? Que es un ganador del Giro de Italia, vamos a ver qué tal lo hace, que yo creo que también Hindley ahí va a tener alguna cosa que decir, ¿no? Pero claro, es que Vingegaard son palabras mayores. Claro, yo pensando en el Blockhouse, son 13,8 kilómetros al 9,4%, con tramos muy expuestos, rampas que pueden llegar al 14%. Es el primer día donde alguien, sin duda, puede definitivamente perder el Giro, ¿no? Porque es una subida, hablabas de Enric Mas, no sé, puede ser que un tipo de ciclista como este pueda perder muchísimo tiempo, o no, cualquier otro. Claro, ¿tú qué esperas ese viernes? Ya sé que por el camino hay etapas, la del martes, la del miércoles, la del jueves, pero la del viernes yo creo que es la gran etapa, y si no sucede nada y la situación llega así, ¿qué esperas? ¿Esperas a un Vingegaard atacando en Blockhouse para marcar territorio, o le conviene quizá correr de una manera más conservadora pensando en la crono, que ya comentamos tú y yo en su día, ¿no? Que quizá era muy decisiva en este Giro de Italia, pensando en que todo se decida en la tercera semana, que es donde siempre se decide el Giro de Italia en realidad, a excepción de ese año con Pogačar, ¿no? ¿Qué esperas de Vingegaard en el Blockhouse? Yo, y sé que muchas veces le hemos pegado palos a Vingegaard porque ha corrido siempre de una manera un poco más conservadora, ¿no? Y que siempre le hemos dicho que, ostras, ¿por qué no intenta algo más? O no nos divertíamos tanto como viendo a Tadej, por ejemplo, en esa eterna comparación que tenemos. Pero yo celebro mucho que el segundo día haya hecho lo que hizo, porque a mí me sorprendió gratamente, porque ese día que todo el mundo está con el susto en el cuerpo con la caída, que la carretera estaba mojada y había sitio para arriesgar, porque en donde él ataca, que es en ese puerto de tercera, no es que se acabara arriba, es que luego había que hacer una bajada y todavía quedaban unos 10-12 kilómetros para la meta, que si además vas apretando te estás jugando un poco el tipo. Sin duda. Claro, y dices,
pues es que no tiene necesidad ninguna de arriesgarse como arriesgó. Y aún así el tío lo hizo y ya fue la primera muestra de que solo le aguantaba Pellizzari de los grandes de la general. Yo creo, sinceramente, que Vingegaard en este Giro, si puede ganar una, gana una. Si puede ganar 5, gana 5. O sea, sí, tengo esa sensación de que él quiere aquí pegar un buen puñetazo encima de la mesa y yo creo que en el Blockhouse ahí va a ser el primer día donde él va a decir, mira, yo voy así de bien y oye, el que pueda a mí que me siga, pero yo aquí voy a empezar a definir la carrera. A lo mejor en la vuelta del año pasado le vimos un poco más ramplón o más... pero es que era diferente el recorrido también. Era diferente, sí, y yo creo que eran diferentes circunstancias, pero yo creo que en este Giro me da la sensación, por eso, de que Vingegaard, y lo que venimos viendo también esta temporada, que no sé si es que está cambiando un poco su mentalidad o su manera de correr o está entendiendo a lo mejor que él puede todavía dar más espectáculo del que venía dando para ganar, pero a mí me da la sensación de que va a hacer un Giro muy ambicioso y, como digo, no sé si llegará a ese dominio que tuvo Tadej en el 24, pero yo apostaría porque sí que va a ganar un montón de etapas y que va a ganar bien y siendo ambicioso. Da esa impresión, Alberto, pero yo también intento, siempre digo que intento ponerme en la cabeza de los directores de equipo cuando están dentro, ¿no? Llega una etapa, es que creo que esto es importante, porque quizás vemos el Blockhouse y decimos, este chico va a arrasar, ¿no? Porque realmente es que a día de hoy es muy superior. Pero es cierto que después, dentro de los equipos, las carreras a veces se ven desde una óptica mucho más táctica y las cosas no se ven tan seguras como quizá lo vemos nosotros. Y claro, tú piensas, el Blockhouse, vale, perfecto, da para hacer un esfuerzo el viernes tremendo y como dices tú, destrozar la carrera. Pero luego llega Fermo. Y luego llega el Corno al Escale, que es un encadenado que va a ser exigente. Entonces, bueno, hay que medir también esfuerzos. Es verdad que el Corno al Escale después es el descanso. Y después está el tema de la crono. O sea, quiero decir, que hay que tener en cuenta que llega en la etapa 10, ¿no? Sí. Creo que es la 10, ¿no? Sí, creo que es la 10. Claro, son 42 kilómetros prácticamente llanos, es un esfuerzo interesante, ya no digo un gran esfuerzo de contrarreloj, porque eso ya ha pasado a la historia, pero claro, quizá eso es lo que puede cambiar cómo Vingegaard llega a ese esfuerzo y cómo Visma y Vingegaard pueden atacar a 7 kilómetros de meta, a 6 kilómetros de meta, y eso, evidentemente, un ataque de Vingegaard a esa distancia es para ganar un tiempo y dejar prácticamente el viernes, ¿no? Teniendo una ventaja que te sirva ya de cojín. Puedes atacar a 3 kilómetros de meta, ¿no? Y ir secando el grupo, y quizá el esfuerzo es un poco diferente, ¿no? Ya, de cara a los próximos días. Es lo único que a mí me hace pensar, Alberto, que puede variar un poco el esfuerzo del fin de semana, la crono cercana, esa reflexión que creo que hacemos todos y coincidimos todos de cara a que sea una explosión definitiva de la carrera el viernes y que esto quede ya sentenciado. No lo sé, quizá me equivoque, no, pero puede ser. Pero a mí yo sí que me da un poco la vibración de que en Blockhouse pueden... Además que la carrera, como decimos, viene muy condicionada por la caída, va a haber gente que esté bien, Vingegaard libró, afortunadamente, no tienes un bloque de UAE que a lo mejor te intimide un poco, porque se han quedado descabezados completamente, con lo cual, pues yo es que creo que todas las piezas indican a una victoria. Y si me dices Blockhouse y la crono, por ejemplo, del primer día de la segunda semana, es que entre estos 2 días, es que igual hay... No sé, le puede meter 3 minutos o puede conseguir 3 minutos Vingegaard de colchón, a lo mejor, porque creo que en la crono también va a sacar bastante tiempo. Creo que Vingegaard es muy, muy, muy solvente en las cronos, ¿no? Claro. Sí. Entonces, sobre todo cuando toca es muy solvente. Sí, y ahora viendo el nivel de rivales al que se enfrenta, que ninguno es un súper especialista en contrarreloj, y te encuentras con una crono larga como esta para los tiempos que corren, que ya es muy larga para los tiempos que corren, pues creo que vamos, en la crono va a sacar renta otra vez, no sé cuánta, pero creo que va a pegar otro buen puñetazo al Giro en la crono, y a partir de ahí es que yo creo que ya va a venir rodado. Es que igual, pues eso, arranca la segunda semana casi ya con 3 minutos de ventaja, puede ser, imagínate.
No sé. Sería una ventaja para mí razonable, ¿eh? Si busca esa táctica, sin duda. Déjame preguntarte, ¿quién sale reforzado de Bulgaria y debilitado? Apartando a Vingegaard, que lo ponemos en otra escala, como ha quedado claro, y a partir de aquí vamos viendo un poco. Porque es verdad que a partir de aquí se abre el abanico de posibilidades. Hay un grupo de ciclistas enorme que no sabemos si van a estar mejor, peor, igualados, no igualados. ¿Quién va a estar ahí? Yo hablo de los O'Connor, hablo de Van Etbel, que parece que se ha recuperado, hablo de Felix Gall, de Enric Mas, de Hindley, de Bernal, de Arensman, de Derek G, y yo creo que por ahí acabaría el debate, ¿no? Pinarello quizás se aguanta en una gran vuelta a este nivel, quizás sería el otro, y yo creo que por ahí algún nombre me dejaré, pero estos son seguros, pues ha caído Buitrago también, que quizá era el otro, de los que van a estar. ¿Quién de todos estos ves que sale reforzado, debilitado, aunque no haya perdido tiempo, pero las sensaciones de estos primeros días, es verdad que el tema del monasterio tampoco es muy significativo para sacar conclusiones, pero ya se vieron cositas, de alguno que sufría por ahí? Sí, sí, el primer día, pues eso, al final reforzadísimo sale Vingegaard, sin ninguna duda, y yo creo que Pellizzari, por ser el único que ese día del monasterio que comentas le aguanta, sí. Y el resto, pues es que realmente tampoco les hemos podido ver mucho más. Enric Mas, ¿tú dirías que le viste? Es que a mí hubo un movimiento que me llamó mucho la atención cuando Movistar frena a Javier Romo, que era una etapa perfecta para él, está claro. La etapa del próximo sábado creo que también se le adapta muy bien a Javier Romo, pero y le frenan un poco para ponerse justo a la rueda de Enric Mas. Eso quiere decir, yo interpreto, Alberto, que Enric Mas dijo, me quedo, o sea, por el pinganillo, ¿no? Porque si no, ¿para qué frenas a Romo? No sé, digo yo. Yo es que de Enric me da mucha rabia que creo que no llega en su mejor momento al Giro. No parece, ¿no? No parece, ¿verdad? Que creo que el Giro le llega tarde, que tendría que haber venido hace 2-3 años, que seguramente le hubiera venido mucho mejor, y este año se encuentra con que le meten la crono más larga que hemos visto en una gran vuelta en los últimos años, que a él le va a matar. Y de verdad yo creo que seguimos teniendo muchas dudas sobre su estado físico, porque esta temporada tampoco le hemos podido ver bien, ¿no? Y al final, Enrique es alguien al que le cuesta un poco el tema de la explosividad también y demás, ¿verdad? Pues no viene con una temporada fácil de preparación, que digas, bueno, pues lo hemos podido ver con buenas sensaciones aquí y demás. Por eso a mí me da mucha rabia, porque creo que era muy buena oportunidad para él en un Giro en el que si él estuviera al nivel de hace 2-3 años, sin duda creo que estaba para pelear por el podio, pero no le veo este año, de verdad que no le veo, y no sé hasta dónde puede llegar, pero no le veo ni estando en el top 5, sinceramente. Me ofrece todas esas dudas y aún con todo el abanico de corredores que has comentado, que me parece que es ¿Cuál es el que mejor te transmite? A mí, me avanzo yo, Alberto, con tu permiso. De todos ellos, Pellizzari aparte, que me queda claro que es un ciclista que va a estar, yo creo que dando un buen rendimiento. A mí Felix Gall es el que me transmite, es que lo veo fino y lo veo en clara línea ascendente en las últimas grandes vueltas que le he visto. 28 años ya, no sé, acostumbra a ser un ciclista muy, muy fiable. Creo que va a ser un ciclista interesante en este Giro, creo, me puedo equivocar. Sí, no, y yo creo que él tendrá también un poco la rabia de decir, ostras, ahora mismo está todo el mundo mirando Seixas y a mí me han dejado como en un segundo plano, ¿no? Claro, es verdad, era el capo, ¿no? De grandes vueltas del equipo, sí. Y a lo mejor yo estoy de acuerdo contigo, ¿no? Y que este año en el Giro él tiene una muy buena oportunidad para, oye, volver a reivindicarse un poco y decir que sí, que este chaval viene pisando fuerte, pero que yo sigo aquí, todavía yo puedo dar guerra y se puede confiar en mí, ¿no? Si nos atenemos a lo mejor a lo poco que hemos visto estos días, yo me quedo también con lo que comentábamos antes del sprint y lo listo que estuvo Egan el otro día para llevarse las bonificaciones ahí en ese kilómetro Red Bull. Cuando nadie lo esperaba y demás, pues oye, Egan vio ahí una puertecita abierta y eso implica también o te dice que estás dentro de carrera, ¿no? Y que estás metido en carrera cuando ves esas pequeñas ventanas abiertas a rascar ahí unos segunditos. Luego, pues ya veremos si está a la altura de aguantar a los mejores en los días grandes, pero... Molaría, molaría sin duda que Bernal estuviera. Me encantaría.
Esto es maravilloso. Esto es como diría aquel, conexión en directo. Y aquí tenemos a don Nacho Lavarga, que entra finalmente en Escapa Podcast tras 2 semanas conflictivas. Nacho, ¿qué pasa, crack? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? No, pedir disculpas porque yo soy una persona puntual y nunca fallo, pero es verdad que la vida manda y el día a día manda. Pero bueno, tengo el plan de estar aquí con vosotros y perdón por error. No te preocupes. Veo que la conexión es un poco ahí metalizada. ¿Estás en casa ya, Nacho, o dónde estás? Estoy en Madrid, sí, estoy en Madrid. Lo que pasa es que estoy hablando desde el ordenador. El móvil ha muerto también. Ahora mismo todos son... Bueno. La vida no quiere que entren, pero volveremos más fuertes. Sí, ¿no? Simplemente has estado por allí, ¿no, Nacho? Estuviste estos días por allí. Hazme, si quieres... yo qué sé, no sé, queremos saber qué has visto, qué sensaciones has tenido, ya más allá de lo de evidentemente, la superioridad de Vingegaard, pero un poco las sensaciones que has tenido respecto a la carrera, el traslado de hoy, que yo creo que no es moco de pavo, sin duda, hasta Italia, y ya con tiempo, tranquilo, otro día entras en la tertulia con más tiempo y con calma. ¿Qué te ha parecido? ¿Qué has visto? Pues mira, voy a intentar hacer la fotografía de esta grande partenza en Burgos, que de miércoles a domingo, y mira, me ha sorprendido. Nacho, tenemos grandes dificultades para poderte escuchar con continuidad, Alberto y yo, ¿eh? ¿Verdad, Alberto? Tú también, ¿no? Sí, total. Sí. Creo que es una pena porque la conexión no acaba de ser del todo buena. Empiezas, Nacho, pero a lo poco se te acaba cortando. Voy a intentar reconectar. Vale, tranquilo. Mientras vamos con Alberto ahí acabando estas reflexiones que hacíamos. Es interesante lo que dices de Bernal, porque sí que es verdad que hoy le leía unas declaraciones que decía: tengo 29 años y me siento muy viejo. Claro, es que comenzó muy pronto. Eso es cierto. Claro, en un Giro donde él quizá pudiera dar un paso al frente, ostras, pues sería el siguiente gran nombre, ¿no? Por capacidad que podría estar ahí, con Arensman también, ¿no? Tiene buen equipo, eso es verdad, ¿no? Es cierto que... Y a la gente yo creo que le gustaría mucho que fuera Bernal. A la gente yo creo que le encantaría. Lo que pasa es que venimos de muchos años en los que estamos como siempre esperando, ¿no? Y confiando, y cada vez que vemos a Egan hacer un buen día, 2 buenos días, decimos, ostras, míralo, otra vez está ahí a su buen nivel, ¿no? Nos ilusionamos y luego es verdad que no ha acabado nunca de reengancharse y de llegar a ese buen nivel que él tenía pues cuando ganó el Giro, por ejemplo, ¿no? Pero es que ojalá un día podamos volver a ver a Egan peleando ahí con los mejores. Y es que es lo que te digo, y luego está tan abierto todo, porque yo mi podio para este Giro era Vingegaard, Pellizzari y Adam Yates. Adam Yates, claro. Es que la baja de Adam Yates ha sido una pena. Claro. Creo que ahí la carrera se queda un poco tocada y un poco huérfana. Porque, muy huérfana. Sí. Mira, a ver, Nacho ahora sí, ahora estupendo. Ahora sí. Que sí, por favor. Pobre. Perdona a todos. Te escuchamos bien, Nacho, ahora sí. Has entrado Perdona a todos fuerte. Los oyentes, pero prometo una conexión de absoluta calidad en cuanto a los contenidos. Así que nada. Te escuchamos con esa magnífica fotografía que nos estabas haciendo. A nuestros oyentes que la salida en Bulgaria me ha sorprendido mucho por el tema de la calidad en cuanto a la gente que ha habido, sobre todo este domingo, Sofía, fue una auténtica barbaridad. Es verdad que el país estaba volcado, que ha pagado 12 millones de euros, ¿no? por tener la grande partenza en un país sin grandísima tradición ciclista, pero que sí que mira al futuro y lo que supone la llegada del Giro, ¿no? A ciudades como Burgas, por ejemplo, donde ha sido el principal foco, se tiñe absolutamente todo de rosa. Y luego, en cuanto a las sensaciones que transmiten los gallos, por ejemplo, me sorprendió muchísimo, por un lado, Egan Bernal, que lo estabais comentando, ¿no? Lo centrado que estaba en carrera. Mañana sacamos una entrevista marcando con él, que lo que dice principalmente. Nacho, te estamos volviendo a perder, no me lo puedo creer, ¿eh? No me lo puedo creer. Sí, esto yo creo que es la... Le ensucia ahí el micro, ¿eh? Sí, ahí está. Yo creo que esto es conexión de la zona, me da la sensación en este caso. Nacho, ahora es que te volvemos a perder. Es que te hemos perdido. De hecho, es que te hemos perdido otra vez. Bueno, en fin, no hay manera. Pero sí que es verdad que lo de la gente es muy interesante, porque quería que la gente escuchara a Nacho, que ha estado ahí sobre el terreno, ¿no? Y realmente
pues es una auténtica pena porque era un testimonio de primera mano, además con su profesionalidad habitual. Nacho, ¿estás por aquí? O por intentarlo por última vez, si no, nada. Ya tampoco, bueno, en fin, a ver si la semana que viene se puede pasar por aquí y lo hacemos con calma. Oye, una última pregunta, Alberto. El tema Paul Muñer, Jonathan Milan, ¿te decantas por alguno de los dos? Es verdad que Muñer sí, es así, ¿no? Paul Muñer, en principio. Mañé, sí. Mañé está a un nivel muy alto, ¿eh? O sea, realmente de momento se la ha visto muy fuerte, pero yo creo que Milan va a dar un paso al frente tarde o temprano. Creo, no sé, quizá me equivoque, ¿eh? Tiene que remontarlo, porque yo le veía como el gran favorito para los sprints y contaba con que de aquí saliera como poco con una victoria, y el primer día yo le vi bastante lejos, con sensaciones un poco raras de siempre estar como muy mal colocado, muy detrás, bastante lejos de donde tenía que estar. Y es verdad que ayer en la tercera etapa estuvo ya más delante, pero me da la sensación de que se precipitó y calculó un poco mal los tiempos. Y eso es un poco síntoma de que... antes también. Sí, pues mira, entonces coincidimos, porque para mí eso me da un poco el síntoma de que él está ahí un poco inquieto y que no se acaba de encontrar y sabe que no... que no tiene ese golpe de pedal que tiene siempre, porque si él, que normalmente es un tipo que rara vez le hemos visto anticiparse en un sprint o medir mal, ¿no? Pero es verdad que es un ciclista que puede lanzar sprints desde muy lejos y vencerlos, ¿eh? Claro, pero es verdad que no fue el caso de ayer, que se le hizo, vamos, eterno, se tuvo que sentar, se volvió a levantar, es verdad que él tiene ese pedaleo que parece que se va a morir en cada pedalada, los cabezazos de al final, y digo, uy, por Dios, digo, le va a dar algo, digo, qué esfuerzo máximo, ¿no? Sabemos que el sprint así un poco feo, ¿no? Por decirlo así, muy antiestético, pero luego es súper efectivo y no, creo que le falta ahí un poco, y que él sabe que le falta y que él no acaba de encontrarse a gusto, y bueno, pues a lo mejor es que ha llegado un poco justo a este inicio y nada, seguro que va a tener, obviamente va a tener más oportunidades, y estoy seguro de que acabará el Giro con alguna victoria, pero luego es eso, ¿no? Cuando tú ganas la primera etapa, como es el caso de Mañé, ya vas con la mentalidad mucho más abierta, vas sin presión, y cuando te sale todo es todo mucho más fácil, y a lo mejor en otras condiciones no hubiera ganado la tercera etapa, ¿no? Ayer, y fíjate, pues de repente de no haber ganado nunca en una grande, porque tampoco había corrido mucho, pues en 3 días se planta con 2 victorias. Sin duda. Y claro, a nivel mental para un sprinter es verdad que ganar el primer día yo creo que te hace que vaya todo como mucho más fluido. Y en esos sprints que estamos viendo, que además a mí ayer me dio también muchísimo miedo, porque pensé que se iban a caer otra vez en cualquier momento. Yo no sé si es porque me hago mayor y cada vez los sprints me dan más miedo, pero te lo digo verdad. Pero ahí supo el tío surfear muy bien todo y acabar ganando. O sea que, bueno, el Giro de Italia ya lo ha hecho en 3 días. Yo tengo una pedrada para acabar, Alberto, que es que Javier Romo va a ganar una etapa. Bueno, ojalá. Tiene buenos días y buenos terrenos, que lo decías tú antes. Sí. Y es verdad que el otro día que le vimos delante y luego no sé si pues eso, ya sabremos un poco más adelante si es que le pararon o qué pasó ahí exactamente. Pero yo creo que, vamos, es un tío al que el recorrido, muchos de los días de este Giro le vienen muy bien, y que, bueno, si le dejan libertad, que creo que le deberían dejar libertad para buscar sus opciones, vamos, las va a pelear seguro. Ya estuvo el año pasado cerquita de ganar la Vuelta el día ese que se la levanta Ayuso, pero vamos, que tiene cualidades más que de sobra Javier Romo para ganar una etapa en el Giro, por supuesto. Sin duda. Yo tengo esa sensación, creo que va a ser el hombre. Me puedo equivocar, obviamente, pero vamos a ver qué pasa a partir de mañana en este Giro de Italia. Lo hemos analizado todo con un buen amigo, un crack, un clásico de los clásicos. Lo hemos intentado con Nacho también, pero la conexión y Nacho, yo creo que el pobre ha venido... claro, es que también se ha pegado una buena paliza de estos 3 días de estar ahí trabajando en Bulgaria, y hoy justo ha llegado a Madrid. Hemos intentado conectar con él, pero bueno, la semana que viene ya con más calma, a ver si podemos hacerlo, esta conexión, y que realmente funcione. Bueno, Alberto, pues nada, un libro abierto, como siempre digo. Muchísimas gracias. Te vamos escuchando, leyendo como es habitual, y vamos a ver qué nos depara este Giro de Italia. Un abrazo bien fuerte.
Un placer, ya pasaremos recetas del de las previsiones. Un abrazo, Joan. Cuídate, crack, hasta luego. Globero amateur o profesional, todos en grupeta en Escapa Podcast. La verdad es que el ciclismo femenino no tenía sintonía en este podcast. Nos acabamos de inventar esta. No está mal, ¿eh? No está mal. Y saludo a Skandar, que bueno, él es el que sabe de ciclismo femenino, es el que sigue absolutamente todo. Yo lo sigo, pero no al detalle como Skandar, porque estoy ya que no me da la vida. Skandar, ¿qué pasa? ¿Cómo estás? Muy buenas, tío. Jo, me has puesto el listón muy alto, Joan. Espero no decepcionar a la audiencia. No, y, menos. oye, he de decirte que la sintonía me mola, ¿eh? Sí, Creo que puede cuadrar, sí, ¿eh? Claro. Es un rollo ahí rockero, ¿no? O sea, Sí, tiene ritmo. O sea, además, para la gente que no conozca el ciclismo femenino, yo le invito a que se acerque porque para mí, de verdad, es más divertido que el masculino. De verdad, es que van a palos. Van a palos. Eso es cierto. Yo todo lo que veo y lo sigo, pero claro, no puedo verlo todo, es que es imposible. Es cierto que el ciclismo femenino claramente a día de hoy es más abierto en la disputa del cara a cara y menos predecible, ¿no? Eso sí que está claro. Bueno, está Skandar por aquí porque evidentemente estamos viviendo, bueno, uno de los momentos de los últimos años en el ciclismo español, en el ciclismo en general y lo que está por venir. Yo creo que la irrupción de Paula Blasi, de la que ya hablamos aquí hace unas semanas con su victoria en la Amstel, es una de las irrupciones del deporte español más importantes de los últimos tiempos. Creo que sí, evidente. Y no sé, Skandar, estamos ante la irrupción definitiva, ¿no?, de Paula Blasi como estrella mundial y todavía tenemos que tener prudencia porque tiene 23 años y acaba de ganar su primera gran vuelta. Pero a mí lo que me gusta... Bueno, yo ya sabes, te lo he confesado a ti, Joan, y lo tengo que decir. Yo no soy objetivo con Paula Blasi. Para mí, Paula es una persona súper especial porque, bueno, cuento aquí la intrahistoria, que es que me dio una entrevista para mi trabajo de fin de grado de periodismo en diciembre, y para mí, bueno, guardo como persona, le guardo un cariño súper especial. Pero es que, arrancando un poco detalles de esa entrevista, o sea, tenemos que pensar que Paula es una chica que jugaba al fútbol en el filial del Badalona, a la que una lesión le apartó del atletismo y del duatlón y que empezó a correr en el 2024. Es decir, ahí gana la Volta a Osona, le descubre el UAE y bueno, el año pasado queda campeona de Europa sub-23 y bronce en el Mundial de Kigali. Y dices, bueno, y esta chica, o sea, no sabe dónde tiene su tope. Es decir, a mí ella me decía que era una corredora que todavía se estaba descubriendo. Fíjate. Y yo creo que no sabe dónde está su techo. Todavía no lo sabe. No lo sabe. Pero lo acepta con humildad. O sea, creo que destaca permanentemente. Ella es una persona que con una ambición terrible, pero también con una capacidad de sacrificio y de servicio al equipo encomiable. Y entonces, yo no te sé decir si, o sea, porque yo me acuerdo que le comentaba, ¿no? Paula, ¿te ves ganando en el 2030, por ejemplo, un Tour? Y decía que sí, pero yo en el 2030 no, vamos, antes. O sea, antes. Yo lo veo, sí, antes. Va por el camino, sin duda. Sí. Esto no es normal. ¿Qué te impresionó más de su victoria el otro día en el Angliru? ¿Las piernas en el Angliru, la madurez táctica o la capacidad de gestionar la presión ante una ciclista impresionante como Van der Breggen? Mira, creo que la capacidad de soportar o de responder ante situaciones de presión no me sorprendió. ¿Por qué? Porque creo que es una de sus grandes virtudes. Y ella dice que también en su vida real, por ejemplo, en los estudios, que ella estudia ciencias de la actividad física, también lo aplica. Es una virtud, o sea, que en su vida, digamos, en su vida fuera del ciclismo, también la aplica. Luego, las piernas. Es que las piernas ya sabíamos que las tenía. Sí. Lo había demostrado el Amstel Gold Race, lo demostró para mí. Si la gente no ha visto cómo logró el bronce el año pasado en el Mundial Sub-23 de Kigali, que lo vea, porque es en la última subida de la de Kijuru, bueno, hace una remontada impresionante para llevarse el bronce, entonces eso tampoco me sorprendió.
es que realmente no me sorprendió nada de ella. O sea, no te voy a decir que lo esperaba, porque pero sí que me cabía dentro de mis posibilidades. O sea, para mí no ha sido una sorpresa que ganara. Ha sido un bombazo, pero no sé cómo decirlo. No ha sido una sorpresa. O sea, ya, pero su perfil es más de vueltómana o de clasicómana escaladora, o estamos hablando claro que esto es otro nivel ya, de una ciclista total capaz de hacer y ganar en todas partes al estilo Pogačar. Mira, es que ella se quiere. Mira, yo ¿cuál era su aspiración? Ella me decía que quería ser una ciclista total. Es decir, ella tiene claro que no es una sprinter, que para eso, que si quisiera, tendría que cambiar los entrenamientos, adquirir más masa muscular y tal, pero que no llegaría al nivel de Lorena Vives. Por ejemplo, me decía que yo no llegaría al nivel de Lorena Vives. Entonces, ella tiene claro que no es eso, pero aspira a ser una corredora completa. No es una escaladora, yo creo, pura, como puede ser Sara Gigante o Gaia Realini, que son escaladoras puras. Y yo la veo más como corredora de grandes vueltas y de clásicas. O sea, quiero decir, creo que puede ser una corredora completa. Creo que aspira a eso y creo que puede lograrlo. Bueno, ya lo es que... Sin duda, ya ha demostrado ganando en Amstel, ¿no? Y ahora aquí... Y bueno, con el tercer puesto en Flandes y bueno... En Flandes, sí. Iskandar, a mí hay un detalle, estuve viendo la carrera, la parte final, especialmente de la vuelta, con el final de las Praeres, ¿no? Donde fue segunda, perdió tiempo con Van der Breggen, pero no se hunde en ese momento. Para mí eso es clave, ¿no? Y yo creo que ahí es donde, evidentemente exagero quizá, pero da la sensación que ahí es donde quizá gana la vuelta, ¿no? Porque limita daños antes del Angliru, que quizás se adaptaba un poquito mejor a ella que a Van der Breggen. Sí, a mí me mosqueó un poco o sea, ella confesó en Meta que había tenido problemas con el desarrollo, que sobre todo en las curvas súper cerradas se quedaba un poco atrancada y decía que no había llevado bien. A mí es una cosa que me extrañó, porque la subida a Praeres es una cosa que yo creo que el UAE lo conocía perfectamente, ella lo conocía perfectamente, aunque sí es verdad que uno de los aspectos a mejorar que tiene Paula, que también me confesó en una entrevista, es que ella, diríamos que tiene que saber mejor leer las carreras. No porque, dice, a veces voy a las carreras y no consulto el libro de ruta. Ya. No creo que en este caso lo haya hecho, pero creo, es una cosa que me mosqueó. Pero es verdad que, como tú dices, yo que coincido contigo, el haber aguantado ahí con Anna Van der Breggen y no haber perdido demasiado tiempo, yo creo que ella sabía que el día siguiente iba a tener posibilidades. ¿Cómo cambia esto el calendario de Paula, Iskandar? ¿Debe ir ya por el Giro Tour como líder absoluta o UAE debe proteger su crecimiento? Pues es que yo creo que ellos tienen dudas. A ver, a mí me hubiera encantado que hubiera venido a la Ichulia, que este fin de semana ya sabes que empieza la Ichulia en la femenina. No viene a la Ichulia, pero yo lo que he visto en el calendario es que viene el día 19, a Durango, a hacer Durango, que es una prueba de un día. Entonces, no sé, a ver, es un poco la duda que teníamos con Seisas, ¿no? ¿La meterías en el Tour con Bolerín? Pues yo tengo dudas y creo que UAE también tiene dudas. Pero yo a este nivel sí, O sea, yo creo que a este nivel tan grande, yo creo que no se puede frenar un talento así y hay que llevarla a las grandes carreras. Bueno, no sé. Vale. Yo si fuera, a ver, está la duda de, Elisa Longo Borghini, supongo que hará el Giro y claro, yo llevaría un equipo potente, porque también UAE tiene un equipo súper potente, femenino. Yo llevaría un equipo potente al Tour, le llevaría, por supuesto, a Paula y sin presión. Es decir, sin presión. Como ella dice, las carreras van a poner a las corredoras en su sitio. Y creo que tiene capacidad, si no porque además es una corredora que sabe muy bien, o sea, no tendría ningún problema, corre desde la humildad y no tendría ningún problema en hacer de gregaria de lujo para Elisa claro. Sí. Ella tiene muy claro, yo bromé, perdón, con la broma, le bromé, le dije, entonces no hay un riesgo de hacer un Ayuso, contigo no hay un riesgo de hacer un Ayuso en el UAE femenino. Y me decía, no, yo soy súper obediente y si me dicen que tengo que trabajar
para Elisa, yo voy a trabajar para Elisa como una campeona. No, y creo, pues yo personalmente creo que el UAE debería apostar por llevarla al Tour. Igual reservarla, o yo la reservaría en el Giro, ¿eh? Yo la reservaría en el Giro. A ver, sí, claro, sí, todas. Y llevarla al Tour. Tiene 23 años, no 19. Quiero decir que eso también Sí, te da un poquito de sí, margen. ¿eh? Y es una sí. edad, no es joven, pero no es tan joven, ¿no? Cuando hablamos de Seixas, ¿no? Quizá ahí puede haber un poquito más de debate, ¿no? Por ejemplo, en el masculino. Pero eso también, yo distingo un poco las formas de correr de lo que es Paula y lo que es Seixas. Porque Seixas yo le veo un poco como un joven insolente, en el buen sentido de la palabra. Sin duda. Un joven insolente que no pide ni perdón ni permiso. Sin duda. Y sin embargo, creo que Paula respeta la jerarquía del pelotón. O sea, para ella su ídolo es Lotte Kopecky. Claro. Respeta las jerarquías. Y tiene que ser su ídolo porque es una grande Kopecky. O sea, de eso no tengo la menor duda. ¿Qué tal contra el crono, Paula Blasi? Es que tampoco ha tenido pruebas diríamos, de nivel contra el crono. Entonces, bueno, hizo por ejemplo, la contrarreloj mixta del año pasado en el Sub-23, en el Mundial Sub-23. Y bueno, el resultado no fue demasiado bueno. Vale. Pero creo que hay que poner la prueba. No es su mayor virtud, de todas maneras. Eso hay que decirlo. Bueno, y hay margen para mejorar. Sí. Yo creo que ella tiene mucha confianza en su entrenador, Fran. Que de verdad que... Sí, lo escuché ayer en Eurosport con Laura. Y de hecho ha recibido su forma de entrenar, porque ella ha cambiado bastante su forma de entrenar y ha recibido críticas. Y ahora lo que ha dicho en las últimas declaraciones es que los resultados demuestran que, bueno, que igual no lo está haciendo tan mal, ¿no? Y evidentemente los resultados parecen darle la razón. Sin duda. Y para acabar, Iskandar, tengo una duda un poquito, porque tengo la sensación que el efecto Blasi, esto solamente acaba de empezar y que va a ser contundente, ¿eh? En España yo creo que va a ser un efecto parecido al de una gran figura que ella es una gran figura, ¿no? Pero me refiero a otros casos a nivel de que hemos vivido ya en otros deportes, ¿no? Como el bádminton, ¿no? Por ejemplo, o quizá pues, en otros deportes en general. Creo que va a arrastrar mucha audiencia, puede arrastrar grandes marcas, patrocinio y nuevas niñas que quieran virar hacia el ciclismo femenino. Tengo esa impresión. Creo que va por ahí el nivel de impacto de la irrupción definitiva de Paula Blasi. ¿Compras? A medias. Vale, quiero decir, escucho. no te compro porque, por ejemplo, eso tiene que empezar también por un apoyo institucional. Y, por ejemplo, la política que ha seguido Teledeporte en las retransmisiones no ayuda. Ha habido polémica con ello. Por ejemplo, la etapa de Les Praeres no se pudo seguir ni por el canal Teledeporte ni por televisión española, la 1. No ha habido ninguna etapa que se haya retransmitido por la 1. Fíjate, la última etapa, la de Langliru, que había la posibilidad de que Paula se llevara la vuelta, pues se retransmitió por Teledeporte a una hora que, bueno, también es culpa del Giro, ¿no? Pero la etapa termina a las 2:30 de la tarde. Entonces, creo que debe haber, o sea, ojalá suceda lo que tú estás comentando. Evidentemente, la figura de Paula Blasi va a ayudar a que la gente siga el ciclismo femenino, a atraer mayores patrocinios, pero creo que todavía necesitamos un apoyo institucional mayor en el ciclismo femenino. Iskandar, oye, vamos a ir hablando, evidentemente. Esperemos que te tengamos que llamar mucho para hablar de Paula Blasi esta temporada, porque eso será una grandísima noticia. Ojalá. Y de Usoa Stolaza, no te olvides, que ha quedado cuarta, que es un meritazo de la leche, en un equipo tan humilde como el Caja Laboral o Laboral Cucha Fundación Euskadi. Entonces, también un veritazo, el de Paula, el de Usoa, terrible. Usoa, sí, sin duda. Lo vamos a ir siguiendo, Paula Blasi, que no solo ha ganado una vuelta, ha ganado una carrera en el Angliru, que no es poca cosa, ante una leyenda como Van der Breggen, y en un momento en el que el ciclismo femenino yo creo que necesitaba también esta historia, ¿no? El ciclismo español, un gran relato de una gran ciclista que empieza otra carrera, la de gestionar también una estrella que de golpe ya no es promesa, eso ya queda atrás y es presente y lo vamos a ir explicando en Escapa Podcast. Iskandar, cuídate mucho, un abrazo bien fuerte, te leemos en Volata, ¿eh? Un placer, muchas gracias. Gracias, artista.
Lo dejamos aquí, volvemos la semana que viene con más cositas en Escapa Podcast, comentando como siempre la actualidad ciclista. Cuidaros mucho, gracias por estar ahí, adiós. Esto es Escapa Podcast, con la colaboración de Tiendas Escapa, Mega Row Bar, la mejor suplementación deportiva para ciclistas, y Totemi, la app para ciclistas que transforma tus kilómetros en premios.